Naruto el Desgarrado 01-20 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 10 años después de la Cuarta Guerra Shinobi, sus manos aferraron la carta y las lágrimas comenzaron a correr lentamente por sus mejillas. La puerta de la habitación donde estaba sentada estaba cerrada, y en silencio agradeció a Dios por ello. Sus ojos se permitieron contemplar lentamente la última súplica una vez más, y al releerla, las gotas de agua comenzaron a fluir con mayor libertad. Sé lo que tienes que elegir. Sé que es injusto que tengas que elegir. Y lo siento, es una forma horrible de demostrarte lo que siento. Pero te amo. Quiero casarme contigo. Y por eso, no puedo matarte. Respiró hondo y luego, lentamente, colocó la carta sobre la mesa, frente a ella. Y con lágrimas en los ojos, comenzó a reflexionar sobre una decisión que, fuera cual fuera su elección, cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, se escuchan súplicas y discusiones desde la sala de reuniones al final del pasillo. 2 días y medio después Shikamaru Nara cerró los ojos y se apoyó en un árbol, antes de buscar en su chaqueta Jonin otro cigarrillo. El que había estado usando estaba en algún lugar del camino por donde había venido, probablemente apagándose entre la maleza. Tras introducirse el cigarrillo en la boca, sacó rápidamente el encendedor de siempre y lo encendió. Cerró el encendedor y dio una calada larga antes de retirarlo de la boca para respirar. Y mientras la pequeña hoguera que había encendido parecía iluminarle el rostro, levantó lentamente la cabeza y miró hacia el claro, esperando en silencio que la persona con la que debía encontrarse allí apareciera de inmediato. Llegó justo a tiempo. Esto era inusual, porque para la mayoría de las cosas, no le importaría llegar temprano, y mucho menos a tiempo. Tampoco tendría las preocupaciones que tenía ahora. No estaría pensando en 1001 planes para el peor de los casos, no estaría de pie al descubierto de esa manera y no se estresaría en absoluto. Y, sin embargo, lo estaba. Fumando contra un árbol, con una fogata frente a él, probablemente perdiendo el tiempo, probablemente dejándose vulnerable a un ataque y, sin duda, permitiendo que la naturaleza de sus circunstancias lo afectara. Dio otra calada. Era tarde. El sol se había ocultado, y la única razón por la que había podido encontrar el claro del lugar de su cita era gracias a su memoria. Memoria muscular. No estaba del todo seguro, pero no importaba. Lo que importaba era que ya estaba allí, y que con cada momento que pasaba esperando a la mujer con la que iba a encontrarse, su preocupación aumentaba. Esto era aún más inusual. Esta, triste condición por la que estaba pasando. Normalmente, nada lo molestaba realmente. La misma actitud fría y serena cada vez. Sufría de irritación, sí, pero nada tan grave. Pero, mientras daba otra calada al cigarrillo, recordó lentamente las pocas veces que había sufrido esta aflicción. Después de los exámenes Chunin, cuando la mayoría de sus amigos podrían haber muerto y él tuvo que verlos. Cuando Asuma murió, y una vez más tuvo que lidiar con las consecuencias que esto le trajo. Cuando su propio padre murió, y una vez más tuvo que lidiar con ello. Y ahora era muy posible que tuviera que lidiar con el hecho de que la persona con la que debía encontrarse no llegaría, y entonces tendría que lidiar con las consecuencias que ese evento también traería. Y como todas las veces que se había sentido así, el resultado probablemente lo afectaría más. Y probablemente afectaría sus emociones. Y no quería volver a llorar. El cigarrillo finalmente se apagó y tiró los restos al pasto. Metió la mano en su chaqueta, sacó otro, se lo metió en la boca y lo encendió. Dio otra calada y suspiró, sentándose contra el árbol. Él llegó a tiempo. Ella, claramente, no. Al menos eso era lo que pensaba hasta que oyó un crujido entre los arbustos frente a él. Se puso de pie de inmediato y escupió el cigarrillo que intentaba apagar frente a él. El otro lado del claro estaba lejos, pero aún no suficientemente cerca como para que alguien usara algún jutsu para inmovilizarlo. O lanzarle un kunai. O atacarlo con éxito y salirse con la suya si no tenía cuidado. Pero a pesar de saberlo, ponerse de pie era todo lo que podía hacer. Todavía estaba lo suficientemente cerca del fuego en medio del claro como para que las llamas le iluminaran el rostro, y lo único que podía hacer para defenderse era sacar uno de sus kunai y poner las manos delante. Estrategias para el peor de los casos le rondaban la cabeza, antes de que los arbustos frente a él crujieran de nuevo, y una risa cruel, pero familiar, llegara del otro lado del claro. Vamos, ¿quién más creías que era, Nara? El cuerpo de Shikamaru se relajó, antes de dar un profundo suspiro. Temari.
Y de entre los arbustos apareció ella. Aquella a quien había estado esperando. La única razón por la que había viajado un día y medio lejos de Konohagakure. La razón por la que se había expuesto. Y en ese momento, su presencia era lo mejor del mundo. No traía mucho. Su característico abanico a la espalda y una pequeña bolsa que colgaba sobre su espalda, delante del abanico, que no parecía contener gran cosa. La recorrió con la mirada, pero no vio ninguna otra arma. Llevaba el pelo recogido en sus 4 coletas habituales, llevaba un chaleco Jonin y unos pantalones, pero aparte de eso, no llevaba nada que le preocupara. Era Temari. Eso era todo lo que ella representaba. Miró a su alrededor para ver si había alguien más con él. No había nadie. Shikamaru se había asegurado de que no lo hubieran seguido hasta allí. Mientras tanto, Shikamaru observaba a su alrededor. Al igual que él, no parecía haber nadie con ella. Temari miró a Shikamaru y respiró hondo antes de cruzar el claro, antes de encontrarse frente a la fogata que Shikamaru había encendido hacía un rato. Shikamaru, sin palabras ni pensamientos, se unió a ella, antes de sentarse a su lado de la fogata. Temari no dijo nada más y se sentó también a su lado. Y entonces, todo se detuvo por unos minutos. Los dos simplemente se sentaron junto al fuego, mirándose, mirando las llamas o mirándose mutuamente. Lo que quisieran decir se perdió por un rato, mientras repasaban las circunstancias en las que se encontraban. Además, lo que significaba que ambos se encontraran aquí, en ese momento, completamente solos. Como de costumbre, Temari fue la primera en hablar. Levantó la vista de las llamas y luego miró directamente a Shikamaru. Él finalmente sintió su mirada y levantó la vista. Ella respiró hondo antes de mirarlo directamente a los ojos. Shikamaru sostuvo su mirada. Una nota es una forma de mierda de proponer matrimonio, Shikamaru. Shikamaru exhaló y luego respondió. Su voz sonaba cansada. Bueno, era la única manera de poder hablar contigo de nuevo sin tener que volver a Sunagakure. Y hay una restricción para viajar allí. Y. Bueno, no pensé en otra forma de que llegara a tiempo. El correo fue lento. O sea, tuviste en cuenta que, como Sunagakure estaba restringido, tu mensaje tardó más de lo que esperabas. Oh. ¿No había, lo pensaste? Bueno, no importa. Solo sé que, cuando lo recibí, tuve casi un día para decidirme, ya que el lugar donde querías encontrarte estaba muy lejos de Suna. Bueno, ¿qué elegiste? Temari puso los ojos en blanco lentamente, antes de cerrarlos. La conversación se interrumpió durante unos minutos más, antes de que Temari volviera a hablar. Durante esos instantes, Shikamaru sintió esa ya familiar sensación de preocupación invadir su mente una vez más y comenzó a golpearse lentamente la rodilla con el dedo. Había un 20% de probabilidades de que ella hubiera acudido al encuentro indicado en su carta y aceptado. Había un 30% de probabilidades de que acudiera, lo engañara, le tendiera una emboscada o lo matara. Y había un 50% de probabilidades de que nunca se reuniera con él, de que nunca recibiera su nota, o de que una semana, 2 o 3 semanas después ambos estuvieran intentando matarse en medio de una guerra que nadie quería. Ella se había reunido con él, lo que dejaba un 30% de posibilidades de que cuando respondiera, atacaría, o un 20% de posibilidades de que respondería y diría. Bueno, si me negara, me habría quedado en casa. O ya te habría atacado. Shikamaru dejó escapar un suspiro de alivio bastante fuerte y evidente, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Temari sonrió con sorna ante esta reacción. Apuesto a que ya lo tenías todo planeado, ¿verdad? Todas las probabilidades, el peor y el mejor de los casos, las posibilidades de que dijera esto o aquello. Shikamaru le devolvió la sonrisa. Bueno, esa es una razón por la que tuve que asegurarme de que estuvieras de nuestro lado. Y así, con ese comentario descuidado, Temari guardó silencio. Su sonrisa burlona desapareció al instante y apartó la mirada de Shikamaru por unos minutos. Shikamaru se abofeteó mentalmente, dejó de golpearse la rodilla con el dedo y comenzó a levantarse para acercarse a ella. Pero Temari no lo vio. Tampoco lo oyó. Rápidamente se sumió demasiado en sus pensamientos. Y en su propia conciencia. ¿Qué estaba haciendo ella exactamente allí? ¿Así de fácil se rompió su lealtad a su aldea? ¿Solo por una carta? ¿Solo por un hombre? ¿Qué pasaría exactamente después? ¿Volvería a ver a sus hermanos? ¿Se vería obligada a matarlos? ¿Qué haría exactamente en Konohagakure con Shikamaru? ¿Qué quería realmente de ella?
Quizás todo esto fuera una trampa, pero en realidad era él quien estaba a punto de activarla. De repente, sintió su brazo alrededor de su cintura y la atrajo hacia él. Abrió los ojos y lo vio sentado a su lado, y antes de que pudiera hacer más movimientos, la tenía a su lado, bajo su protección. Suspiró y luego se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. Eso salió mal, yo sé por lo que estás pasando. No, no lo haces. Temari intentó zafarse, pero Shikamaru la sujetó con más fuerza. Al no poder disuadirlo físicamente, intentó hacerlo verbalmente. No, de verdad no sabes por lo que estoy pasando. Estaba a punto de dejar toda mi vida atrás solo para poder estar contigo. Estaba a punto de dejar a mi familia completamente atrás. Estoy a punto de sentirme desesperanzada e indefensa. Entonces ella lo miró entrecerrando los ojos. ¿Exactamente qué estás perdiendo? Shikamaru frunció el ceño. Qué problemático. Siempre tiene que complicar las cosas. Supongo que tienes razón. No, realmente no pierdo nada con este acuerdo. Shikamaru la soltó, pero Temari no se apartó de él, esperando a que terminara. Consigo una esposa, puedo ampliar mi familia, puedo impulsar mi vida. Estoy a punto de ser feliz y estable. Temari suspiró, pero Shikamaru continuó rápidamente. Pero, la diferencia es que, si canceláramos todo esto, yo saldría perdiendo, mientras que tú, técnicamente, no ganarías ni perderías nada. Si decidieras regresar a Sunagakure, podría tener que matarte algún día. Si volvieras, olvídalo. Basta de romances. Shikamaru volvió a acercar a Temari, pero esta vez ella quedó justo frente a él, sentada algo incómoda en su regazo. Todo el orden era extraño, pero a Shikamaru no le importó mucho. Tenía algo en el pecho y quería asegurarse de que ella no se alejara por ello. Maldita sea, mujer, te amo, ¿vale? ¿Te alegra oírme decirlo en persona otra vez? Después de las millones de veces que he repetido la misma frase. Si regresas a Sunagakure ahora mismo, no sé qué haré con mi vida. Probablemente participaré en la guerra, cumpliré con mi deber, bla, 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 hasta que descubra que estás muerta. ¿Y entonces qué pasará? Voy a balbucear, a compadecerme de mí misma y tal vez a llorar como un bebé, como hice con todos los que han muerto en mi vida. Y con tu muerte será aún peor. Porque eres más especial para mí que cualquier otra persona que haya muerto. Así que, eso es todo. Ni siquiera sé qué demonios haré cuando descubra que estás muerta. O incluso antes, cuando me dé cuenta de que no puedo hacer lo que quiera contigo. No, no así, no exactamente así. De verdad te amo y te deseo. Por mi cuenta. Y si te das la vuelta, no sé qué demonios me va a pasar. Así que, lo entiendo. Shikamaru hizo una pausa después de que lo interrumpieron y luego frunció el ceño. ¿Qué? Lo entiendo. Sabes que nada de lo que hagamos va a facilitar esto. Shikamaru se recostó sobre sus manos, colocándose en una posición donde Temari prácticamente se tumbara sobre su pecho. Frunció el ceño de nuevo y luego bajó la mirada. Yo sé eso. Y entonces, el silencio regresó. Distraídamente, Shikamaru se dejó pasar una mano por el cabello de Temari, con cuidado de no deshacer el peinado. Temari no reaccionó en absoluto. Estaba pensando demasiado, y por ese silencio se alejó de la escena, demasiado ocupada intentando repensar, recalcular y reevaluar sus acciones y decisiones. Y él estaba haciendo prácticamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pasó el tiempo. Era difícil saber con exactitud qué tan tarde se estaba haciendo, pero ambos sabían que el fuego de Shikamaru se estaba apagando, y ahora estaba a punto de desaparecer. Shikamaru finalmente volvió a mirar su pecho para ver que Temari tenía los ojos cerrados, pero no estaba seguro de si dormía o no. Tendría que despertarla más tarde, o al menos ambos tendrían que moverse pronto, solo por precaución para evitar ser detectados. Se suponía que esto sería rápido, pensó. Pero no había pensado en ello, bueno, sí, pero no había imaginado que esta variable tan problemática les quitaría tanto tiempo y esfuerzo. A estas alturas, se suponía que estarían de regreso a Konoha, sin seguir decidiendo si realmente iban a hacerlo o no. Él había esperado que ella hubiera hecho la parte emocional en casa, pero si realmente solo tenía un día para pensar en todo, entonces, tenía razón. Estaba a punto de perderlo todo, solo para poder estar con un hombre. Había pensado mucho en la posibilidad de tener que matarla en el futuro si no venía, pero no había pensado en absoluto en que ella tuviera que matar potencialmente a sus propios hermanos. ¿La aceptarían los demás aldeanos? ¿O la acusarían de espía? ¿Estaría sola?
¿Tendría otros buenos amigos en su pueblo? Quería, ¿cómo es el clima en Konohagakure durante todo el año? Shikamaru se estremeció levemente, antes de notar que los ojos de Temari estaban abiertos de nuevo y ahora se le llenaban de lágrimas. Eso había sido sorprendentemente inesperado, y la pregunta era aún más extraña. ¿Eh? Temari se encogió de hombros levemente. No había rastro alguno de su verdadera intención en ninguna parte de su cuerpo. ¿Hay humedad? ¿Nieva? ¿Llueve mucho? Hay tormentas eléctricas a menudo. Shikamaru respondió. Es más húmedo que, sí. No nieva excepto en los meses de invierno. Llueve prácticamente una vez a la semana. Hay tormentas eléctricas al menos 2 veces al mes. No, parece un mal lugar para vivir. Ni tampoco un mal lugar para crecer. Temari sonrió lentamente, pero era evidente que no era una sonrisa verdaderamente feliz. El rostro de Shikamaru comenzó a expresar lentamente su confusión. Bueno, no lo era para mí. ¿Y qué es lo que intentas decir exactamente? ¿Qué demonios me preguntas? Parece que no me importaría en absoluto vivir en Konohagakure, eso es lo que digo. No, ¿qué estás diciendo en realidad? Sabes que no hablo el idioma que intentas usar. Temari terminó dándole una palmada repentina a Shikamaru en el pecho. Shikamaru lo sintió a través de su armadura y apretó los dientes. La sonrisa falsa de Temari se transformó lentamente en una genuina cuando Nara acercó una mano para frotar la zona. ¿Todavía no lo has descubierto? Dijo lentamente. Shikamaru la miró a los ojos lentamente y luego aflojó los dientes. Se suponía que este sería el resultado ideal, pero a lo largo de la prolongada cita se había vuelto cada vez más una fantasía. Y cada vez más irreal. Y cada vez más lejano. Lentamente se las arregló para sentarse erguido, y entonces, ¿de verdad vas a venir conmigo? Su voz denotaba incredulidad. Temari cerró los ojos antes de respirar profundamente. Sí. ¿Y eso es un sí real? Sí. ¿Y qué era aquello de allá atrás? Estaba tratando de ser romántico. Shikamaru sonrió con suficiencia y luego respiró hondo. Bueno, eres un desastre. Bueno, yo también. ¿Es molesto? Shikamaru entrecerró los ojos. Sí. Mucho. Apartó las manos de su cabello y luego, lentamente, desvió la mirada hacia su fuego. Ya se había ido. No había forma de saber cuánto tiempo había pasado. Y. Pronto ocurrirían cosas más urgentes. Ninguno de los dos vivía cerca de la aldea del otro, y siempre había una amenaza en alguna parte. Levantó la vista y miró a su alrededor antes de volverse hacia ella. ¿Sabes si te siguieron? Preguntó. Temari frunció el ceño. ¿De verdad crees que dejaría que alguien me siguiera hasta aquí? No. Entonces no lo hice. ¿Y tú? ¿Estás solo? Shikamaru asintió. Al igual que tú, no dejé que nadie viniera. ¿En serio? ¿Ni siquiera tus amigos? Se arruinó la cara otra vez. No. Es demasiado arriesgado, y quería reunirme contigo a solas. En fin, deberíamos irnos. Está oscuro. Bien. Típico. Ambos se levantaron. Temari agarró la mochila a la espalda y se apartó de Shikamaru, quien se sacudió el polvo y se levantó con ella. Shikamaru se acercó para terminar de limpiar los restos del fuego, mientras Temari se daba la vuelta para mirar por dónde había venido. No pudo evitar tranquilizarse. Sí, esto era lo que estaba haciendo. Iba a abandonar la tierra donde nació, creció, por la que había sangrado y matado. Probablemente no podría regresar, probablemente no volvería a ver a nadie conocido de allí. Tendría que rendirse y desmantelar su carrera como ninja, y probablemente verse obligada a dedicarse a algo doméstico. Probablemente no podría volver a ver a sus hermanos. Demonios, apenas había tenido tiempo de pensar en cómo les afectaría su decisión. La extrañarían mucho. Su desaparición causaría aún más resentimiento hacia la hoja. ¿La perderían? ¿Intentarían ir a buscarla? Su rostro se transformó lentamente para reflejar sus emociones y el estrés de lo que estaba pasando. Sabía que también los extrañaría. Extrañaría cómo se metían. Extrañaría cómo Kankuro y ella miraban a Gaara. Extrañaría cómo los tres a veces frecuentaban bares después del trabajo, emborrachándose hasta perder el control para olvidar lo que habían hecho en el trabajo durante el día. Ella intentando cocinar y Gaara convirtiéndose repentinamente en un crítico profesional. Practicando jutsu juntos. Intercambiando historias de sus misiones en los tiempos que habían estado separados. Compartiendo el dolor cuando llegaban las épocas difíciles del año.
Las bromas y rivalidades amistosas que los tres forzaban entre sí, Shikamaru notó su vacilación y giró la cabeza. Temari, tenemos que irnos. Temari salió de sus pensamientos y se giró hacia Shikamaru. Cierto. Ella, iba a perder mucho. Pero también estaba a punto de ganar. El genio perezoso pero brillante de Konoha. Se convertiría en su esposa y luego entraría en su clan. Su aldea le resultaba familiar, pero aún quedaba mucho por explorar y descubrir. Cada vez que la había visitado, los residentes habían sido amables, así que sería extraño que todos dieran un giro de 180 grados. Probablemente, con el tiempo, encontraría algo que la mantuviera ocupada durante el día, desde las tareas domésticas básicas hasta el cuidado del clan, tal vez incluso ayudando a Shikamaru con algo de su trabajo. Podría hacer nuevos amigos, suponía, además de conocer mejor a los antiguos. Y como él había dicho antes, Konoha no era un mal lugar para vivir. Su rostro dejó entrever lentamente una sonrisa insegura, pero orgullosa. Los extrañaría, pero querría más a Shikamaru. Amaba los momentos en que daban largos paseos juntos, hablando de prácticamente cualquier cosa que se le ocurriera. Amaba las veces que la sorprendía por completo, invitándola a bailar o a tomar algo mientras estaba en medio de uno de sus muchos cambios de humor. Las veces en que la invitaba a contemplar las nubes con él, sin que a ninguno le importara la presencia del otro. Su aura de caballero, bueno, al menos cuando le apetecía fingir, y el líder compasivo y excepcional bajo su apariencia de perezoso y desmotivado. Él quería detener esto. Quizás podría ayudarla a terminar la guerra rápidamente. Quizás, entonces ella no tendría que perder nada, de verdad. Y él tampoco. Temari respiró hondo otra vez. Eso era todo. Dio un paso hacia Shikamaru y continuó caminando hasta que ambos estuvieron uno al lado del otro. Guíame el camino, dijo Temari. Al fin y al cabo, no sé cómo volver a tu aldea. Él asintió, pero antes de poder avanzar, permitió que algunas palabras fluyeran de su boca, teniendo en cuenta el tiempo que habían pasado antes. No te preocupes, Tem. Valdrá la pena. Ya verás. Temari sintió un vuelco en el pecho cuando Shikamaru saltó frente a ella. Luego, exhaló y salió disparada tras él. 2 tazones de ramen, por favor. ¿Eso es todo? ¿Ninguno de ustedes dos quiere algo especial? No. Eso es todo. Sube enseguida. Temari se recostó en el taburete en el que estaba sentada y luego le sonrió a su pareja por la cita. Por cierto, nunca olvidaré cómo me propusiste matrimonio por carta, dijo con desdén, dejando que un poco más del sake que estaban bebiendo entrara en su copa, ya ligeramente rebosante. Tras llenarse, se bebió más líquido y se inclinó lentamente sobre la encimera. Shikamaru se encogió. ¿Me vas a obligar a comprar otra botella?, dijo. Dio otro trago a su taza y luego la llenó hasta la mitad. No soy rico, ¿sabes? ¿Y qué importa? Tienes un maldito anillo. Con eso, se sentó de nuevo en su taburete, casi cayéndose antes de que Temari lo empujara ligeramente hacia adelante, y pronto estuvo apoyado en el mostrador frente a ambos también. Y allí estaban. En Ichiraku Ramen, a medianoche, ambos casi borrachos, juntos, bebiendo y comiendo el resto del día. Habían pasado 3 días desde su encuentro. Les había llevado día y medio regresar a Konohagakure, por lo que llevaban un día y medio en la aldea. A su regreso, Shikamaru sacó un anillo y le propuso matrimonio, usando votos prácticamente diferentes a los que le había dado en la carta dirigida a ella, por lo que Temari lo felicitó, y Temari casi lo interrumpió al decir sí. El resto del día y medio había sido una mezcla de muchas cosas, principalmente planes, algo de diversión y el trabajo de la jefa de Nara mientras Temari se acostumbraba a su entorno. Aparte de Naruto, nadie sabía realmente que Shikamaru había vuelto a la ciudad. Y nadie sabía realmente de su relación con Temari, salvo los camareros del restaurante donde estaban, claro. Con el tiempo, todos lo sabrían. Temari le sonrió con sorna a Shikamaru y decidió dejar de sermonearlo por una vez, antes de servirse un poco más de sake en su botella. Hasta el momento, su estancia en Konohagakure había sido bastante cómoda, pero solo llevaba allí poco más de un día, e incluso cuando era embajadora se había quedado más tiempo. Una de sus preocupaciones, que su familia no la aceptara, fue resuelta por Shikamaru, antes de que ella pudiera siquiera responder, y, por supuesto, Yoshino Nara estaba muy contenta de que su hijo se estuviera estableciendo. Konohagakure había demostrado ser lo suficientemente grande como para que no la explorara en un solo día, pero aún así, nadie sabía realmente de su presencia.
Ninguno de los amigos de Shikamaru lo sabía, el Hokage no lo sabía, ninguno de sus hermanos se arrodillaba, y por supuesto, mientras su mente regresaba a ese pensamiento, de repente sintió la necesidad de ahogarse en más sake. Pero antes de que pudiera alcanzar el licor, uno de los camareros regresó con su ramen. Shikamaru pagó rápidamente al hombre y pidió otra botella de sake. Entonces empezó a charlar con él, cosas sencillas. ¿Dónde estaban Ichiraku y su hija? La preocupante subida del precio del ramen en la aldea desde que se había declarado restringida, excepto para viajes locales dentro del país del fuego, mientras Temari cerraba los ojos con fuerza y negaba lentamente con la cabeza. No voy a pensar en esta mierda hoy. Para cuando volvió a levantar la vista, Shikamaru había terminado su conversación y estaba rellenando los vasos de ambos. Después, levantó su taza. ¿Tostadas? Preguntó. Temari puso los ojos en blanco, volviendo al presente. Ya lo hicimos. Esta vez quiero brindar por algo diferente. Temari levantó su copa. Ah. Para un día corto de trabajo, ya dijiste que, y tú eligiéndome a mí. Shikamaru se bebió el líquido de la boca, mientras Temari permanecía allí, atónito. Parecía, lleno de sorpresas. O eso, o era la bebida la que hablaba. En cualquier caso, había sido inesperado. Temari bebió de todos modos, pero prestó atención a cuando Shikamaru bajó el vaso de su boca y luego tomó sus palillos para empezar a comer. Por cierto, puedo decirte cuando estás pensando en ellos. Temari se congeló y luego comenzó a sonrojarse. ¿Qué? Tu ceja derecha se eleva un poco, tu boca se curva ligeramente hacia abajo y mueves tu pulgar izquierdo. ¿Qué demonios? Shikamaru terminó un poco más de su comida, antes de volver a colocar el tazón en el mostrador y mirarla, apoyándose ligeramente en el mostrador a su lado. Son solo algunas cosas que he notado. O sea, has estado pensando en ellas a intervalos aleatorios desde que llegaste conmigo. La cara de Temari se tornó inquisitiva, pero en el fondo sabía que era cierto. Shikamaru la observó, suspiró y continuó. No importa. Solo, intenta no pensar demasiado en ellos. No es nada personal, es solo que no quiero que te sientas mal todo el tiempo. Luego tomó su tazón de ramen y empezó a comer más. Temari mordió los labios y luego exhaló. Supongo que es cuando las parejas simplemente, se exigen cosas el uno al otro. ¿Cómo, antes de casarse? Shikamaru se encogió de hombros. Eso, o negociamos. No te ordeno que pagues, solo pienso en tus sentimientos. Temari finalmente se dio cuenta de que no había tocado su ramen desde que llegó. Se dispuso a hacerlo, tomando un bocado, tragándolo y respondiéndole. Bueno, es una petición injusta. Es decir, son mis malditos hermanos, claro que voy a pensar en ellos. Y ahora que estamos en esta situación, es un instinto fraternal pensar en su bienestar, mientras Temari continuaba, Shikamaru sintió un estallido en la cabeza. Si tan solo por una vez pudiera estar de acuerdo, Temari finalmente se detuvo y guardó silencio un rato antes de terminar su intervención. Mientras tanto, el jefe de Nara había terminado la mitad de su plato de comida. ¿Qué tal si, hacemos un trato o algo así? Dijiste que estábamos negociando, ¿verdad? ¿Qué tal si, dejo de pensar obsesivamente en mis hermanos si, bueno, no terminas con su sangre en tus manos? Shikamaru se incorporó. La petición lo hizo reflexionar, y lentamente devolvió su tazón al mostrador donde lo había dejado. Hizo preguntas, pero ya había previsto las respuestas. ¿Qué carajo quieres decir con eso? El rostro de Temari se iluminó lentamente. Una de las predicciones de Shikamaru era cierta. No era la bebida la que hablaba. Hablaba en serio, y su voz lo reflejaba. Como por ejemplo, que un día no vuelvas a casa con sus diademas en las manos. ¿Qué más creías que quería decir? Shikamaru apretó los dientes. Sabiendo que ella quería hablar, habló mientras ultimaba las estrategias que podría usar para cumplir su petición. Si esta guerra llega a estallar, sabes muy bien que tus hermanos serán prácticamente los shinobi de mayor rango de tu antigua aldea, ¿verdad? Entiendes que, aunque no sea yo quien lo mate, alguien de otra aldea o de la mía podría ser el culpable, ¿verdad? Sin mencionar que serán amenazas ambulantes para la seguridad, y probablemente también a otros ninjas de esta aldea, y por eso dije que no los mataran. Probablemente vuelva a ser comandante, Temari. ¿Cómo demonios se supone que no voy a acabar matándolos sin comprometer mi aldea? ¿O a acabar ordenando una misión contra ellos? No, me refería a no matarlos personalmente. Por lo menos. Shikamaru hizo una pausa y luego entrecerró los ojos. Podrías haber dicho eso desde el principio. Lo sé.
Y quizás deberías dejar de lado esas tonterías descriptivas. Te entiendo mejor cuando eres tan directo. Aún no habéis llegado a un acuerdo o desacuerdo. Shikamaru asintió y se recostó en su taburete. Su respuesta debería haber sido inmediata, pero no sabía exactamente por qué dudaba. ¿Era por su estatus? Quizás. Si el general de Konohagakure se alejaba repentinamente de un oponente en medio de la batalla, sería interrogado. ¿Y si Kankuro o Gaara intentaban dañar a alguien a quien apreciaba en el campo de batalla? ¿Y si lo hacía accidentalmente, en el fragor de la batalla? ¿Y si le ordenaban asesinar a uno de ellos? ¿Eso contaba? Mientras Shikamaru reflexionaba, Temari terminó su ramen lentamente, observando sus movimientos. Al igual que ella, hacía ciertas cosas cuando estaba a punto de estar de acuerdo o en desacuerdo con alguien. Cuando estaba a punto de decir que sí o cuando estaba a punto de decir que no. Mientras observaba cómo sus dedos se juntaban en su pose de pensamiento, ella observó su cuerpo en busca de alguna señal sobre su decisión. Hasta el momento, no tenía ni idea. A Shikamaru se le ocurrieron más escenarios. Como de costumbre, la distraía con su conversación. ¿Sabes? La guerra ni siquiera está confirmada. Toda esta conversación podría ser inútil dentro de un tiempo si se revela que estamos, Shikamaru Nara. Qué gusto encontrarte aquí. Shikamaru se encogió. Genial, es Naruto. Y con todos sus gritos. Y efectivamente, allí estaba. Al girarse para ver la voz, la imagen de Naruto Uzumaki, de cabello rubio y ojos azules, apareció justo debajo de la puerta de la tienda. Su mirada se fijó de inmediato en Shikamaru, quien terminó de entrar al restaurante y se acercó rápidamente a él. Te estuve buscando todo el día. ¿Dónde has estado? Quiero decir, a medida que se acercaba a su viejo amigo, el cabello también rubio de Temari apareció en su vista y Naruto se detuvo en seco. ¿Temari? ¿Qué haces aquí? Temari frunció el ceño y Shikamaru exhaló por la nariz. Genial, ahora a explicar. No había visto a Naruto en todo el día, ni siquiera en el trabajo, y era uno de los muchos a quienes no había tenido tiempo de contarle sobre su acuerdo con Temari. Sobre todo por miedo a tener que hacer trabajo extra, y todas esas explicaciones extra también, Naruto pronto se dio cuenta de que estaba frente a ellos y se sentó junto a Shikamaru. Se alisó la chaqueta, mientras Shikamaru y Temari buscaban maneras de explicárselo. Era bien sabido que Uzumaki era un bocachas, así que cualquier cosa que dijeran sobre ellos dos tenía que ser la historia que usarían con los demás. Sin embargo, Naruto habló antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada. Como siempre. Entonces, supongo que ustedes dos se juntaron. Shikamaru terminó su ramen, mientras Temari le respondió. Sí. Eso es. Oh, Naruto se recostó en su taburete. El camarero frente a él se ofreció a tomar su pedido, pero él simplemente lo despidió con un gesto. Cuando Shikamaru terminó su plato, el camarero se acercó a llevárselo, mientras que Nara notó que Naruto estaba un poco raro. No llevaba nada de naranja, sino que caminaba con una especie de atuendo blanco y negro. Lo cual era bastante extraño, pero tenía una expresión neutral y genuina en su rostro, en lugar de la sonrisa tonta o demente que solía tener. Su lenguaje corporal también era extraño. Sentarse erguido y caminar despacio no era lo suyo en absoluto. Y, por último, ni siquiera había pedido nada. Nada de ramen, ni nada de beber. O bien los efectos del sake lo estaban afectando, o algo estaba pasando con Naruto Uzumaki. Naruto siguió mirando a Temari, antes de recordar finalmente lo que quería decir. Pero si estás con él ahora, entonces sabes que no hay manera de, sí. Lo sé, respondió Temari rápidamente. No quería volver a pensar en ello. No, lo que quiero decir es que ahora realmente no hay vuelta atrás. ¿De qué estás hablando? Naruto miró a Shikamaru, antes de volver a Temari. Una mirada de culpabilidad se apoderó de su rostro y bajó la mirada. No sé. No sé si debería decírtelo. Es que, no sé cómo decirlo. No cuando estás aquí. O sea, miró hacia Shikamaru. ¿Puedo hablar contigo un segundo? ¿Afuera o algo así? Shikamaru parecía confundido y negó con la cabeza. Si tienes algo que decir, dilo ahora. Estaba en medio de algo con Temari. El rostro de Naruto tomó un giro aún más triste. Entonces tal vez deberías terminar eso y te lo diré mañana o algo así. Shikamaru volvió a negar con la cabeza. No después de haber dado tantas pistas sobre de qué se trata. Vamos, quiero decir que no son exactamente buenas noticias. Ya lo pensé, así que dilo. No puedo. No delante de ella. ¿Por qué? Ella no lo va a tomar bien. Temari resopló. Estoy aquí, ¿sabes?
A menos que sea un secreto, solo dínoslo. Naruto continuó dudando. Ustedes dos lo leerán en el periódico mañana. Shikamaru puso los ojos en blanco. ¿Y si no queremos esperar? Vamos, Uzumaki, cuéntanos lo que sabes. Se trata, de Tsunagakure, Shikamaru. Los ojos de Temari se abrieron de par en par, mientras que los de Shikamaru se entrecerraron. Shikamaru se apoyó en el mostrador y su mente se precipitó al peor de los casos. Temari, quizás quieras ir, ¿y quién te crees que soy, Shikamaru? Espetó Temari. Shikamaru sintió que otra vena se le disparaba en la cabeza. Puedo aguantar las malas noticias. Sí, pero ¿qué? Shikamaru suspiró. Ni siquiera se han casado y la pelea ya ha empezado. Un hombre debe tener en cuenta los sentimientos de su mujer. No quiero que tú, Naruto, dinos. Naruto se mordió el labio y miró a Shikamaru en busca de confirmación. Cuando el jefe de Nara asintió y suspiró, supo que no era muy probable que saliera de la tienda sin contarle la noticia que había recibido antes. Él y su obviedad. Él respiró profundamente. Hoy temprano, el Hokage recibió una notificación del Daimyo del Fuego. Estábamos en guerra. Con la aldea oculta en la arena. Con el país del viento. Y que estaríamos completamente movilizados en 2 o 3 días, y combatiendo en 3 o 4. Y ante eso, tanto Shikamaru como Temari se congelaron. Completamente. Era algo que ambos habían predicho que sucedería, pero el hecho de que estuviera sucediendo ahora los hizo reflexionar. Sí, iba a suceder. Las dos aldeas estaban en guerra. De nuevo. Parecía que el ciclo nunca terminaría. El silencio en la tienda se prolongó durante unos minutos más. El ceño de Naruto se frunció lentamente, mientras comenzaba a sentirse culpable por haber apagado cualquier ambiente que hubiera en la zona. El té se fue a la parte de atrás y ninguno de los clientes presentes volvió a verlo. Shikamaru enarcó las cejas y luego rellenó con cuidado sus tazas y las de Temari. De toda la noche, probablemente necesitarían un trago ahora más que nunca. Temari, por otro lado, bajó la mirada. Al menos debería haberme despedido, los mismos sentimientos que había intentado reprimir antes volvían, y luchaba por combatirlos. Pero al menos había bebido alcohol. Eso la ayudaría a sobrellevarlo, a olvidarlo. Así que se bebió más alcohol, tragándolo, y luego dejó la taza sobre la encimera. Shikamaru podía oír los movimientos de su prometida con la cabeza gacha. El ciclo constante de servir, beber y beber. Ya ni siquiera le importaba el precio. En cambio, solo le preocupaba su cordura y sus sentimientos. Despertar a la noche siguiente con una resaca fuerte no sería precisamente bueno. Tampoco lo sería beber hasta dormirse solo para intentar olvidar. Si nunca funcionó para él, entonces nunca funcionará para ella. Se centró nuevamente en Naruto, quien simplemente se mordió los labios. Por eso no quería decírtelo así, sí, lo tengo. El rubio se levantó lentamente de su silla y luego se giró hacia la entrada para salir. Supongo que te veré más tarde. Sí, nos vemos Naruto. Al salir el rubio de la tienda, Shikamaru no pudo evitar notar la lentitud de sus pasos. No podía culparlo en absoluto. Nara suspiró y luego se volvió hacia Temari. Para entonces, la botella vieja que tenían estaba completamente vacía, y la nueva que había pedido estaba a medio terminar. Mal. Y ella no había parado. El mismo ritmo de servir, beber y beber no se había detenido en absoluto, y si acaso, se había acelerado. A este ritmo, iba a consumir sus neuronas. Y especialmente ahora, ella los necesitaría. Demonios, él podría necesitarlos. Así que la siguiente vez que Temari intentó rellenar su taza, Shikamaru tomó la mano que tocaba la botella y la agarró. Empapada, su prometida giró la cabeza hacia él y levantó la vista. Shikamaru la miró a los ojos con seriedad. Temari lo miró con los ojos rojos, apenas capaz de pensar con claridad. Pero cuando las palabras salieron de su boca, ella se sintió igualmente afectada, como si ninguno de los dos hubiera bebido un vaso esa noche. No los mataré. No los mataré personalmente. No cuerpo a cuerpo. Será otra persona, si mueren. Lo prometo. Temari se dejó caer en sus brazos, y Shikamaru la aceptó con entusiasmo. La colocó entre los dos taburetes en los que estaban sentados. Manteniendo su cabeza sobre su hombro, abrazándola con fuerza. Asegurándose de que al menos estuviera bien. Incluso cuando algunas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Incluso a pesar de su borrachera.
Ella seguía intentando decirse a sí misma que sus palabras no podían haber sido la bebida hablando, pero en el estado en que se encontraba su mente no podía pensar con claridad en absoluto. Toda esta guerra iba a añadir más y más tonterías a su vida. Pero, al menos ahora, no habría tonterías en su casa. Y no habría tonterías con ella. Al día siguiente, empezó la guerra. Bueno, no oficialmente. Como Naruto había informado, el Hokage simplemente declaró la guerra ese día, pero no hubo combates ni ataques importantes hasta que transcurrieron esos 4 días. Fue entonces cuando unos ninjas de la arena se abrieron paso hasta una aldea en las afueras del País del Fuego, tomaron el control y mataron a cualquiera que intentara oponérsele. Rápidamente se había convertido en el peor escenario posible. Cualquier intento de contactar al Kazekage fracasó. Cualquier intento de convencerlo de que abandonara la ocupación ni siquiera obtuvo respuesta. Así que, cuando el Hokage ordenó un contraataque, mostraron la misma falta de piedad que los ninja de la arena habían mostrado a los habitantes de la aldea. Y luego, menos de una semana después de que comenzara la guerra, todo se volvió loco. Las acciones del Kazekage, Gaara de la arena, carecían de sentido. El hombre que le debía todo a la hoja, el hombre que antes la consideraba aliada y amiga, ahora ordenaba ataques y escaramuzas contra ella. Era difícil de aceptar para quienes lo conocían antes de sus acciones en la guerra, pero al fin y al cabo, era la guerra. Al fin y al cabo, era hora de contraatacar, y no solo de hablar. Shikamaru partió un día antes que el resto de los ninjas para la primera escaramuza, y finalmente Temari se quedó sola en Konohagakure. Bueno, no completamente sola. Yoshino Nara estaba allí, la matriarca de la familia y, por lo tanto, con quien más hablaba. Aunque al principio la despreció un poco, no había pruebas reales de que no fuera una especie de espía, con el tiempo ambos se conectaron gracias a aficiones y personalidades compartidas, y para entonces, cualquier idea de que Temari pudiera haber sido una traidora se desvaneció de la mente del anciano. Sin embargo, Temari tuvo más dificultades para convencer a los demás miembros del clan Nara de que no les hacía daño. Incluso después de demostrar que sus hermanos de Tsunagakure no la habían seguido ni rastreado, seguía bajo su estricta vigilancia. A pesar de ser la prometida de su líder, al principio le prohibieron rotundamente entrar en las reuniones del clan, e incluso después de que Yoshino se enterara y los obligara a asistir, la ignoraban casi por completo. Día tras día, los demás miembros del clan simplemente la ignoraban. Si tenían que hablar, lo hacían con condescendencia y rapidez, y la evitaban si podían. Y aunque al principio se enfadaba y reprendía a quien la sometía a esto, la futura Nara acabó aceptando su aislamiento social y simplemente ayudando a su suegra con cualquier problema, pensando que no tenía sentido. La guerra acababa de empezar y no fue una gran sorpresa que en el pueblo ninguno de sus hermanos fuera visto con muy buen gusto. Pasaron 2 meses antes de que Shikamaru pudiera regresar del frente, junto con algunas cicatrices nuevas en el torso y la primera ronda de combatientes de primera línea. Temari, como de costumbre, al principio lo reprendió por sus heridas, pero finalmente se apiadó de él, convirtiéndolo en su comida favorita el día que pudo regresar y cuidándolo con esmero hasta que las heridas ya no le afectaban lo suficiente como para que las sintiera a diario. Empezó a hablarle de inmediato sobre la fecha de su boda, enfatizando la urgencia de oficializarla antes de que pasara algo, y terminó gritándoles a los ancianos de su clan por tratar a Temari como lo habían hecho, tras lo cual las microagresiones cesaron de inmediato. Durante un mes, tuvo mucho tiempo libre, que aprovechó para casarse oficialmente con Temari. La planificación fue un infierno, pero valió la pena, aunque solo me gustó el baile, los besos, el pastel y el hecho de que ahora puedo dormir, llevarla a restaurantes varias veces. Comes mucho. Creo que debería haberte pedido en los votos que no hicieras eso. Sin ánimo de ofender, pero no quiero que te parezcas a Choji. Solo puede haber uno, y lo más importante, planificar su estrategia. De verdad que me nombró comandante. Me refiero al Hokage. Así que eso es más trabajo para mí. Genial. Y cuando no estaban pasando tiempo juntos, comiendo, hablando, jugando shogi o teniendo intimidad, Shikamaru probablemente estaría afuera mirando las nubes, y Temari probablemente estaría en algún lugar de la ciudad, ya sea pasando el rato con la kunoichi en la que confiaba lo suficiente como para llamarla amiga, o simplemente explorando el paisaje. Eso era algo a lo que no renunciaría. Odiaba la idea de quedarse en casa y ser solo una especie de ama de casa, incluso si era con y para el hombre que amaba. Originalmente solo quería seguir siendo una kunoichi, pero la guerra había echado por tierra cualquier plan con el que hubiera fantaseado mientras vivía en Tsunagakure, mientras aún vivía en paz, y poco a poco empezó a comprender qué podía hacer y qué no.
y correr de un lado a otro, cumpliendo misiones y poniéndose en peligro era una de las cosas que ya no podría hacer. Así que, un día, al terminar de visitar a Yoshino, decidió que tendría que buscar cosas que hacer mientras viviera en la aldea oculta de la hoja. Y pronto descubrió que una de esas cosas podría ser explorar. Después de todo, la aldea crecía cada día. Tras su mes de gracia, Shikamaru se encontraba regularmente al lado del sexto Hokage durante los consejos de guerra y las sesiones de consejo general, lo que lo obligaba a ausentarse de la casa, pero a la vez a permanecer allí. A pesar de todo lo que Temari había planeado hacer en su ausencia, le costó acostumbrarse a la rutina. Por la mañana, Shikamaru se despertaba a su lado sobre las 6:30 y salía de casa a las 7:30. Se levantaba a las 6:45 y su desayuno estaba listo a las 7. Después de que él se marchara a las 7:30, ella solía hacer una ronda por la casa, primero asegurándose de que se hicieran cosas personales sencillas, como que la nevera estuviera llena y el tablero de shogi limpio, algo extraño en lo que Shikamaru era tan particular, y luego revisaba la política del clan y se aseguraba de que todo funcionara correctamente. Después, probablemente iría a ver qué más podía hacer. Explorar con Konohagakure, mantenerse al día con la guerra, ver si alguno de sus amigos estaba disponible o, si no había nada que hacer, simplemente quedarse en casa y disfrutar de los placeres de tener tanto tiempo libre. A las 5 de la tarde empezaba a cocinar, a las 5:30 la cena estaba lista y, normalmente, a las 5:45 Shikamaru entraba a trompicones por la puerta principal, normalmente cansado y un poco molesto por el día de trabajo. Comían, ella le reprendía para que al menos le lavara los platos, ya que ella había preparado la comida, y luego el resto del día se dedicaba a hablar, a veces a pelearse por nimiedades, a jugar juntos y, normalmente, a las 10 u 11 de la noche los dos intentaban dormir un poco. Y con el paso de los meses, ambos se dieron cuenta de que tenían derecho a hacerlo. O mejor dicho, Shikamaru finalmente se confundió al comprender por qué a nadie, salvo a su propio clan, parecía importarle que una ex kunoichi de la arena viviera en Konohagakure. Cuando Shikamaru preguntaba a sus amigos o camaradas, no parecía haber mucha conversación. «Está contigo, ¿verdad? Podemos confiar en ti», parecía ser lo único que le decían. A ninguna de las kunoichi con las que Temari solía juntarse parecía importarle tampoco. Y, en el tercer mes de matrimonio y el sexto de guerra, recibió la respuesta del mismísimo Hokage. «Bueno, no está comprometiendo nada, ¿verdad?», reflexionó Kakashi. «Algo me dice que no se lo permitirías, ¿verdad? Y como eres leal a la aldea y ella no está haciendo nada malo, y así, al menos por un tiempo, la vida fue perfecta para ambos». Estar juntos no supuso ninguna consecuencia social, pues Temari se adaptaba poco a poco a sus restricciones y a su nueva aldea, y Shikamaru disfrutaba bastante de su situación y le encantaba tenerla con él. Pero, aproximadamente un año después del inicio de la guerra, Shikamaru se encontró de nuevo al mando directo, lejos de la aldea, lejos de Temari, y de nuevo en plena batalla. Fue entonces cuando la euforia que ambos habían sentido en casa se desvaneció, y Temari se encontró ahora interpretando el papel de la esposa prácticamente indefensa, esperando a que su marido regresara de la guerra. Su vida era perfecta, o más bien tan perfecta como era posible para ellos, excepto por la guerra. Una de las primeras cosas que Shikamaru descubrió rápidamente tras el primer año de lucha fue que los ninjas de la arena eran unos cabrones. Preguntarle a Temari al respecto le proporcionó una larga explicación que ignoraba, y finalmente comprendió que probablemente se debía a la naturaleza de su aldea. Después de todo, había muy poca agua en el desierto, así que quienquiera que hubiera sobrevivido debía haber conseguido algo de ella de alguna manera. Y al descubrir que la mayoría de sus noches en el frente, si no todas, consistían en ayudar a Sakura en la enfermería, intentando encontrar nuevos antídotos para venenos provenientes de plantas de las que ni siquiera había oído hablar, solo para, en su mayoría, fracasar y terminar teniendo que informar a otra familia que su padre, madre, hijo, hija, esposa o esposo no sobreviviría, se encontró creyendo este dicho casi religiosamente. Era algo que debería haber creído en la Primera Guerra, y a medida que las bajas en el bando de las hojas se acumulaban, se sintió frustrado por esta verdad y luchó por encontrar maneras de contrarrestarla. Finalmente, se estableció un patrón. Descubrían una nueva propiedad de un veneno y, meses después, generalmente mucho después de que el paciente ya hubiera muerto, descubrían la planta responsable de la nueva propiedad. Y semanas después, finalmente creaban un antídoto.
Lo creaban y se lo daban a los pocos ninjas que habían logrado sobrevivir tanto tiempo, solo para que quienquiera que estuviera creando los venenos cambiara un poco las propiedades, anulando su solución al problema y obligándolos a reiniciar el proceso. Y eso era solo el aspecto médico. Shikamaru también estaba involucrado, y más aún, en la táctica. La diferencia entre proporcionar tácticas para un pequeño grupo de ninjas y proporcionar tácticas para un ejército enorme era enorme, y Shikamaru rápidamente se encontró luchando al principio para lidiar con ello adecuadamente. Quienquiera que demonios la aldea oculta en la arena tuviera contrarrestando sus estrategias era realmente hábil, quienquiera que lo estuviera haciendo no era Nara, pero ella, les llevó un tiempo descubrir la identidad del comandante de la arena, podría haber pasado por algún miembro de la rama externa. Si Shikamaru decía que sí, ella decía que no. Si Shikamaru le decía a un grupo de ninjas que fueran a un cañón, ella casi siempre podía anticiparlo y prepararle una emboscada. Si Shikamaru enviaba ninjas a esconderse como espías, ella también hacía lo mismo convenientemente. Al menos en esto, su contraataque era fácil de descubrir, pero para los demás, la consecuencia del fracaso de Shikamaru generalmente resultaba en personas heridas, capturadas o, más a menudo, asesinadas. Con el tiempo, a medida que los meses del segundo año de guerra daban paso al tercero, Shikamaru empezó a perfeccionar sus habilidades y la situación empezó a ser menos injusta para la aldea oculta de la hoja. En el segundo año, se le permitía regresar del frente cada 3 meses para pasar un mes en la aldea, y finalmente, en el tercer año de guerra, esos intervalos de 3 meses se convirtieron en un patrón de un mes fuera y otro en casa. La rutina que él y Temari habían iniciado continuó durante esos periodos, salvo con algunos altercados ocasionales. A veces, Shikamaru llegaba tarde a casa y, en lugar de comer enseguida, se dirigía lentamente a su habitación y se dejaba caer en la cama que compartían, sin poder darse la vuelta. Ante esto, Temari simplemente lo colocaba en una posición en la que podía respirar y comenzaba a masajearle la espalda lentamente, dándole la vuelta y sentándolo, dejándolo solo para volver a darle la comida que sabía que necesitaba. A veces, Shikamaru llegaba tarde a casa y apenas podía subir las escaleras. Su esposa se daba cuenta enseguida de que su querido esposo había olvidado ingresar en la enfermería al volver. Ante esto, Temari lo guiaba lentamente a la cocina, donde se esforzaba por curarle las heridas personalmente, y luego lo acompañaba lentamente hasta la cena que, una vez más, sabía que necesitaba. A veces, las heridas de Shikamaru eran psicológicas en lugar de físicas, y él entraba a trompicones en casa y simplemente se sentaba a la mesa donde estaba su comida, con la mirada perdida, completamente desconectado del presente, sumido en sus pensamientos, exactamente lo que hacía como comandante de los shinobi de la hoja. Ante esto, Temari acercaba lentamente una silla a su lado, en silencio para no asustarlo, y le ponía las manos en la espalda, recorriendo lentamente las viejas cicatrices y moretones que tenía en su uniforme, susurrándole palabras de aliento al oído. «Vamos. Hiciste lo que tenías que hacer. No le des demasiadas vueltas, y si hoy te equivocaste, sigue adelante mañana». Todo lo que hacía por él durante los días de altercados en su rutina diaria funcionaba a la perfección. Normalmente, tras un rato de conversación, de sus suaves caricias o de sus cuidados, él se abría a ella, permitiéndole escudriñar su mente y las realidades de la guerra que libraban. Todo terminó igual. Shikamaru de nuevo en la cama, durmiendo para recuperarse de sus responsabilidades, y Temari acurrucada a su lado, intentando asimilar la realidad de lo que estaba haciendo. Normalmente, no le daba importancia ni se detenía. Pero, aunque lo tranquilizaba y le decía que continuara con su trabajo, en su interior, no podía evitar recordar que, de hecho, compartía la cama con un hombre que estaba haciendo tanto daño a su antigua aldea. Y a sus hermanos. Pero ella nunca dejó que estos sentimientos salieran de su mente y entraran en su boca, porque creía que al final, Shikamaru también sería el que realmente los salvaría. Y pasaban más y más días. Pasaban más y más meses. La misma rutina. El mismo patrón de Shikamaru estando en la guerra, y Temari estancada en casa, ocupándose ociosamente esperando su regreso, y que la guerra terminara. El mismo patrón de Shikamaru a veces regresando a casa roto y con cicatrices de más de una simple manera, y Temari curándolo con palabras o con sus manos. El mismo patrón de Temari yéndose a la cama cada noche deseando que las cosas pudieran ser diferentes. Deseando no haber tenido que tomar esa decisión hace 2 años, dejar atrás su antigua vida para unirse a Shikamaru. Deseando poder seguir siendo una kunoichi.
deseando no estar acostada junto a un esposo que, mientras trabajaba para salvar a ambos pueblos, era responsable de tanto dolor en su propia aldea. Y lo único que rompió la monotonía fue el día en que Temari le dijo a Shikamaru que estaba embarazada. Era el tercer año de su matrimonio y el tercer año de la guerra. Shikamaru la había llevado a un restaurante para su aniversario, y Temari se comportaba de forma extraña. No había bebido nada del sake que él había pedido, comía mucho y, en general, últimamente estaba de mal humor. Pasaba mucho de su tiempo libre con sus amigas, pero en concreto con Ino y Sakura, que eran ninjas médicas. A menos que Temari estuviera planeando volver al frente, nada tenía sentido en la mente, normalmente lógica, de Shikamaru. Hasta que ella tomó su mano, aquella tarde nevada de marzo, y le reveló que llevaba 2 meses embarazada. No había duda de quién era el padre. Claro que no, los dos estaban completamente entregados el uno al otro. No había duda de qué hacer para que el bebé naciera de forma correcta y segura. Después de todo, Temari había estado hablando con el ninja médico. No había duda de qué alimentos debía consumir Temari, qué debía hacer Shikamaru para mantenerla tranquila, pero había una cosa más que se encontró pidiéndole. Algo fuera de lo común, salvo para las familias de Shinobi, no mueras, Shikamaru Nara. Te voy a necesitar aquí, y el bebé te va a necesitar aquí. Haz lo que sea necesario para sobrevivir y volver con nosotros, ¿entiendes? Pero no hace falta que te lo diga, ¿verdad? Sé que volverás. Pero ten cuidado. Shikamaru asintió instantáneamente ante eso, y luego dejó que sus labios sintieran una de las manos que Temari estaba usando para sostener la suya. Y surgió otro pequeño altercado. Shikamaru empezó a ser más cuidadoso en el campo de batalla, y Temari había empezado a serlo en la aldea. Shikamaru evitaba peleas potencialmente fatales, y Temari se aseguraba de comer bien. Shikamaru se aseguraba de llegar a casa a tiempo, generalmente solo para dedicarle más tiempo a Temari, y Temari no se quejaba de que descuidara sus obligaciones. El estrés de traer una nueva vida al mundo también empezó a pasarles factura. Shikamaru se encontraba estresado por la idea de que, en pocos meses, sería padre. Mientras tanto, Temari se encontraba estresada por la idea de que, en pocos meses, sería madre. Sin embargo, no había tiempo para nada de eso en la guerra que libraban. Algo que Shikamaru descubrió abruptamente, cuando sus pensamientos sobre la paternidad se vieron interrumpidos cuando, de repente se encontró teniendo que esquivar un ataque que lo habría matado, en medio de otro campo de batalla. Otro maldito campo de batalla. Habían pasado 7 meses desde que Temari le contó sobre su embarazo, y como era su turno, Shikamaru estaba de vuelta en el campo de batalla. Este iba a ser el mismo mes en que ella daría a luz, y desde el primer segundo que lo enviaron, fue obvio que Shikamaru no quería estar luchando en la guerra, especialmente ahora. Sin embargo, el destino parecía estar furioso con él, por así decirlo. El Hokage había insistido en que el frente lo necesitaba, y aquí estaba. Ser emboscado en medio del desierto. El sol los azotaba como un dictador opresor. Su posición en el cielo le recordaba que aún era solo la tarde y que tenía mucho más que hacer ese día. Entrar en el puesto de avanzada. Localizar al shinobi de la hoja capturado. Luego, rescatarlo si era posible, pero si no, al menos confirmar su existencia y ubicación. Se suponía que sería sencillo. Pero no fue así. Mientras se sacudía el polvo del ataque, levantó la cabeza para observar la nube de arena que se encontraba en la zona que había esquivado. Suponiendo que los otros dos con los que viajaba aún estuvieran vivos, estarían al otro lado. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre esto, ya que lo que estuviera en la nube de polvo pareció saltar y dirigirse directamente hacia Shikamaru. Tropezó con la arena, maldiciendo su debilidad al caminar sobre ella, y comenzó a correr por la duna a su lado, sin detenerse a mirar lo que lo perseguía. Al llegar a la cima, pudo darse la vuelta para ver qué intentaba atacarlo. El objeto se había detenido, y lo observó rápidamente. Tenía hilos de chakra azules unidos a su espalda, y su origen conducía al otro lado de la nube de arena. Y el objeto en sí era una especie de marioneta. Una marioneta cuya forma recordaba vagamente, y entonces la nube que contenía la fuente de las cuerdas para la marioneta comenzó a dispersarse, y Shikamaru vio una forma alta y corpulenta parada dentro de ella. Qué nostálgico, ¿verdad? Seguro que hace 15 años que no ves esto. Shikamaru se encogió y cuando la arena se despejó, pudo ver a Kankuro parado donde debería haber estado el resto de su grupo. Debería haber sido. Shikamaru intentó mirar detrás del titiritero, solo para descubrir que su predicción de que el resto de sus compañeros habían saltado al otro lado del ataque era errónea.
Lo que significaba que era posible que estuvieran en algún lugar de la zanja creada por el impacto de la marioneta de Kankuro. Lo que significaba que habían recibido el golpe de frente. Kankuro notó instantáneamente cómo Shikamaru básicamente lo ignoraba, y luego habló de nuevo, esta vez moviendo una de sus manos, por lo que su marioneta también se puso de pie, apuntó a Shikamaru y estaba listo para atacarlo. ¿Me estás ignorando? No es buena idea. No me hagas enojar, Nara. Shikamaru echó un vistazo rápido a la zona donde probablemente iba a luchar y luego volvió a mirar a Kankuro. Entonces, en silencio, notó que estaba en un terreno más alto que el ninja de la arena. No te estaba ignorando. Mientras Kankuro respondía, Shikamaru observó su rostro en silencio. No había cambiado en absoluto su diseño desde la última vez que ambos lucharon durante la guerra, y a diferencia de la última vez que hablaron como partes neutrales, parecía tener vello facial intentando crecer a los lados de su cara. Seguía usando la misma capucha que antes de que comenzara la guerra, seguía corriendo con su uniforme negro completo, y en realidad, lo único que realmente había cambiado en él era el diseño de su rostro, el hecho de que ahora parecía bastante más alto, desde la posición de Shikamaru, medía 1,75 m, y, por supuesto, el bando en el que estaba. Junto con el ceño profundo, casi extranjero, que dominaba su rostro y sus cejas agitadas. ¿Crees que no veo lo que haces? Observando el campo de batalla, buscando a tus aliados, evaluándome. Su temperamento parecía ser el mismo. Sin embargo, su voz era mucho más madura ahora. Shikamaru se encogió de hombros en respuesta. ¿Estás enojado por algo?, comentó Shikamaru en voz alta. También esperaba que su voz convenciera al otro ninja que lo acompañaba de salir. No quería luchar contra Kankuro solo, y era muy probable que hubiera traído a otros. No tenía sentido que un guardia Kage viajara solo. Claro que estoy cabreado. Estamos en medio de una guerra. Otra maldita guerra. ¿Esperabas que sonriera? No. Kankuro volvió a estremecer las manos, y su marioneta, Cuervo, se movió de nuevo, esta vez abriendo algunos de sus compartimentos, revelando que algo más había cambiado. Había una cantidad considerablemente mayor de espadas, dardos y otros proyectiles en esta marioneta, y cada uno parecía brillar hacia Shikamaru. Recordándole que se estaba acercando demasiado a su propia muerte. Shikamaru sacó un kunai por si acaso y rápidamente comenzó a planear mentalmente. En cuanto se detuvo a pensar, Kankuro lanzó su marioneta hacia Shikamaru. Este vio venir el ataque y lo esquivó, perdiendo el equilibrio y cayendo de la duna. Shikamaru se levantó rápidamente, pero Kankuro, casi tan rápido, o incluso más, en reflejos, y envió su marioneta hacia él de nuevo. El jefe del clan Nara huyó, mientras el titiritero lanzaba su marioneta tras él. Cuando Shikamaru entró en pánico, juntó las manos e intentó usar su jutsu, enviando su sombra hacia Kankuro. El hombre mayor lo vio de inmediato y abrió un compartimento en Crow, disparando algunos dardos hacia Shikamaru. Detuvo su intento de usar su jutsu característico y comenzó a esquivar la lluvia de dardos, antes de gritar repentinamente. Uno de los dardos le había rozado el hombro derecho. Inmediatamente se alejó de la marioneta de Kankuro, solo para que Cuervo lo siguiera. Shikamaru empezó a correr por otra duna de arena, y Kankuro lo siguió, intentando seguirle el rastro a su presa. Shikamaru llegó a la cima de la duna y corrió por ella, girando la cabeza para ver a sus compañeros. Si no se habían levantado ya, era probable que estuvieran inconscientes en algún lugar, y que más tarde tendría que encontrarlos. Lo que significaba que ahora se vería obligado a luchar contra Kankuro solo. La marioneta de Kankuro apareció sobre la duna y lo siguió. Shikamaru continuó corriendo, antes de sentir de repente una sensación de ardor en su brazo derecho. Se giró brevemente para observar la causa de su repentino dolor, antes de oír más dardos volando hacia él. Shikamaru rodó para esquivarlo. Grunó. Para ganar esta pelea, tendría que usar su jutsu de posesión de las sombras contra Kankuro, pero no podía hacerlo mientras corría por su vida contra una de sus marionetas, y mientras sentía una quemazón en uno de sus brazos. Finalmente, Shikamaru vio aparecer al mismísimo Kankuro sobre la duna de arena. Apretó los dientes y juntó las manos, invocando su sombra, antes de tener que retroceder al instante, se agarró el brazo derecho. Un dolor repentino le causó un intenso dolor en la zona. Oyó el lanzamiento de más dardos, y luego sintió que algunos le penetraban el otro brazo. Cuando Shikamaru se movió para sacarlos, sintió un repentino ataque en el estómago y fue lanzado hacia atrás contra una duna, donde aterrizó en un muro de arena. No hacía falta ser un genio para descubrir que la pelea había terminado, y tan rápido.
Sin embargo, Shikamaru abrió los ojos rápidamente e intentó ponerse de pie. La duna de arena proyectaba una sombra que podría haber usado para su jutsu, pero la otra novedad que notó al abrir los ojos fue la forma de la marioneta de Kankuro, justo encima de él. Sus dardos lo apuntaban. El fin. Kankuro apareció lentamente ante sus ojos, y desde su posición, Shikamaru se sintió al instante más pequeño de lo que era. Una sensación completamente opuesta a la que había experimentado brevemente antes, de pie en la cima de la duna mientras Kankuro se encontraba abajo. Y durante toda esta batalla, el rostro de Kankuro seguía siendo el de alguien enojado. Incluso cuando volvió a abrir los labios y habló de su victoria. Parece que te engañaron, Nara. Cuando Kankuro terminó de hablar, comenzó a acercarse lentamente, adentrándose en la sombra que la duna de arena proyectaba sobre la zona. Shikamaru intentó levantar las manos de nuevo, pero Kankuro las movió bruscamente, y Cuervo disparó otro dardo hacia Shikamaru, esta vez atravesándole la pierna. Se encogió, pero no gritó, sino que se gritó a sí mismo en su interior, donde nadie más tenía que enterarse. No se le ocurría cómo salir vivo de aquella. Iba a morir allí. Estaba a punto de ser asesinado. Por Kankuro. Lejos de su aldea, lejos de sus amigos y familia, lejos de Temar y lejos de su futuro hijo. Morir. Eso era exactamente lo que ella le había dicho que no hiciera. Respiró hondo e intentó colocar ambos brazos, derecho e izquierdo, en su regazo. Al menos, su cadáver no se vería tan mal, en caso de que alguien lo encontrara. Se preocupó y preocupó, sintiendo culpa, rabia por su propia estupidez y debilidad, un odio intenso hacia el hombre que se dirigía lentamente hacia él, casi a propósito, tardando una eternidad en hacerlo. Morir en batalla y dejar a su familia atrás, ¿no era esta la misma forma en que Asuma y su propio padre habían fallecido? Kankuro sacó un kunai de su chaleco antibalas y se arrodilló sobre el cuerpo de Shikamaru. Shikamaru no se movió. Quería moverse. Apenas podía hacerlo en ese momento, pues empezó a sentir el mismo dolor que le afectaba el brazo derecho, también en el izquierdo. Pero no pudo ponerse de pie. Y por muy cerca que estuviera Kankuro, no tenía sentido. Ya no. Cualquier movimiento repentino e imprevisto probablemente haría que el ya furioso titiritero lo atacara de inmediato. No importaba lo que hiciera, moriría. Shikamaru comenzó a respirar con dificultad. A pesar del pánico interno que empezaba a sentir, mantuvo el rostro sereno y tranquilo, sin dejar que ninguna emoción se filtrara. Su rostro tenía el aburrimiento habitual, y entrecerró lentamente los ojos al ver al hombre que estaba a punto de matarlo. Kankuro apoyó entonces la hoja de su kunai en el cuello de Shikamaru, inclinándola horizontalmente. Shikamaru miró el kunai y respiró hondo por la nariz. No le permitiría al ninja de la arena la satisfacción de saber que Shikamaru estaba presa del pánico. El mayor de los dos volvió a mover los dedos, Cuervo guardó sus dardos y los compartimentos se cerraron. Shikamaru desvió lentamente la mirada hacia el lugar, antes de volverse hacia Kankuro justo a tiempo para oírlo hablar. Los dardos que te alcanzaron contenían veneno, explicó. Su voz contenía una silenciosa tormenta. Deberías sentirte honrado también, eres el primero en quien realmente he probado esta modificación de Gyula. Básicamente, está diseñada para matar a alguien en un período de 38 horas, y durante esas 38 horas, la persona afectada debe sentir un dolor intenso y abrumador. Este dolor continúa hasta su muerte. Junto con el dolor, el receptor se queda ciego lentamente, sufre un nivel de chakra extremadamente bajo y las funciones corporales comienzan a detenerse. Ya había tenido algo similar antes, pero edité el tiempo que le quedaba al receptor hasta su muerte para que fuera un poco más largo. Solo para ti. Kankuro apretó el kunai contra el cuello de Shikamaru y luego le mostró los dientes. Shikamaru terminó levantando la cabeza un poco más hacia él, pero su expresión permaneció inalterada. Ante esto, casi pudo sentir cómo Kankuro se ponía más caliente. ¿Te gusta tu cara así? Está bien. Puedes morir con ella. Lentamente, presionó el kunai más profundamente en su cuello. El cerebro de Shikamaru seguía trabajando sin parar, intentando encontrar una salida, pero no se le ocurría nada. Parecía que hoy sería el día de su muerte. Shikamaru sintió que Kankuro le cortaba la garganta con la presión que le aplicaba. Dejó que su rostro se estrechara un poco más, dolorido, mientras sentía que ambas manos ardían. Apenas podía controlar sus movimientos, y mucho menos hacer señales con las manos. Se acabó. Shikamaru se había preparado para la reprimenda verbal que el hermano mayor de la arena probablemente lanzaría como su golpe final. Siempre había sido un tipo con estilo.
Para lo que no se había preparado fue para lo que Kankuro dijo a continuación: ahora, antes de morir, respóndeme una última cosa, ¿sí? ¿Dónde diablos está Temari, Shikamaru Nara? Ante esto, el rostro de Shikamaru cambió lentamente de su habitual expresión de aburrimiento a una de asombro, mientras sus ojos se agrandaban y su boca se abría lentamente. Entonces, Shikamaru comenzó a recordar. Cuando Temari abandonó la aldea oculta de la arena, nunca contó a nadie que se había ido ni a dónde iba. Ni siquiera a sus hermanos. Y considerando su vínculo, además de ser hermanos, era lógico que Kankuro quisiera saber dónde estaba, años después de su desaparición. Aún así, Shikamaru quería pasar un poco más de tiempo despierto, así que fingió ignorancia. Gracias a sus vidas anteriores a la guerra, el moribundo tenía una buena idea de lo que Kankuro sabía sobre su relación con Temari, pero había algunas lagunas clave en su comprensión que tendría que explotar más adelante. ¿Qué quieres decir? La voz de Shikamaru comenzaba a temblar a medida que el dolor en su cuerpo aumentaba. Ante esta respuesta, el titiritero endureció su ceño fruncido hacia Shikamaru. ¿Crees que soy estúpido, Shikamaru? Shikamaru quería decir que sí, pero por el bien de su vida y no. De cualquier manera, ese no es el punto. El punto es que sé que sabes dónde está, así que dime su paradero. Ahora. Yo no sabría dónde estaba. Como si fuera a dejarle saber a Kankuro la verdad. Conocía a Kankuro. Era un idiota inestable y emocional. La verdad haría que Kankuro lo atacara de inmediato y luego regresara y le contara de cara su nueva información. Y a partir de entonces, la aldea oculta de la hoja probablemente sería atacada de inmediato, lo que pondría en peligro a su esposa, a su futuro hijo y al resto de su familia y aldea. No permitiría que eso sucediera. Sería mejor que Kankuro simplemente no lo supiera, o que la diera por muerta. No sé dónde está. Kankuro golpeó el pecho de Shikamaru con el puño, haciéndole gritar. Después, Shikamaru mordió el labio con fuerza, y el hombre mayor continuó. Dijiste que no creías que fuera estúpida, y esa fue la primera mentira. Ahora me dices que no sabes dónde está Temari, y esa es otra mentira. No sé dónde está. ¿Qué más se supone que debo decir? Te conozco, Shikamaru. Y yo también te conozco, Kankuro. Y sé que tú sabes que no tengo ni idea de dónde demonios está. ¿Esperas que crea que no tienes ni idea de dónde está cuando estabas con ella antes de la guerra? Dime dónde demonios está. O te dejaré aquí y podrás pasar las últimas horas de tu vida gritando de dolor en medio del desierto, completamente solo. Kankuro se había agarrado a Shikamaru por los hombros, tras haber dejado caer su kunai en la arena. El agarre lo hizo estremecer, y luego Kankuro continuó. Su ira era evidente. Dime la verdad. Sé que está viva. Y si Nigaran y yo sabemos dónde está, solo queda un candidato. Tú. Así que habla. Ahora. Shikamaru hizo una mueca y luego volvió a mirar a Kankuro a los ojos, intentando mirarlo fijamente. Vete a la mierda, Kankuro espetó. A medida que el veneno se extendía por su cuerpo, le costaba hablar, y mucho menos pensar. Te dije que no sabía dónde estaba. ¿Qué más quieres de mí? Y te dije que sé que estás mintiendo. Aunque lo fuera, ¿por qué iba a ayudarte? Después de que mataste a mis camaradas, me pusiste al borde de la muerte y apuñalaste a mi aldea por la espalda. Kankuro rodeó instantáneamente el cuello de Shikamaru con sus manos antes de que pudiera terminar su frase. Su mirada pasó del rojo al negro en un instante, pero Shikamaru permaneció imperturbable. Era como había dicho. De cualquier manera, moriría allí. Lo había aceptado gradualmente a medida que avanzaba la conversación. Iba a morir así. O asesinado por Kankuro cuando finalmente se cansara de él, o días después, tirado en la arena gritando de dolor. Iba a irse. Vería a Asuma. Volvería a ver a su padre. Dejaría atrás a sus amigos. Dejaría atrás a su hijo. Dejaría atrás a Temari. Y la sola idea lo aterrorizaba. Pero, al menos no le daría al hombre frente a él la satisfacción de tener poder sobre él. El placer de haberle ganado algo. La satisfacción de tener su vida en sus manos. La gratificación de estar al mando. Y, con fuerzas menguantes y una reserva de aire cada vez más reducida, Shikamaru seguía con el rostro en un estado de monotonía. En un estado de tedio. Sin dejar que ninguna de sus emociones se manifestara. Y cuanto más tiempo permanecía así, más se encendía Kankuro. ¿Apuñalaron a tu aldea por la espalda? No recuerdo haber oído hablar de eso. Recuerdo que tu aldea arruinó la mía primero. No nos confundamos, ¿vas a matarme o no? Ladró Shikamaru. Su voz era débil y se le escapaba del agarre de Kankuro, pero su voz seguía siendo audible.
Kankuro retiró una mano y la tiró hacia atrás, y luego la llevó hacia adelante para golpear al ninja de la hoja en la cara. Antes de darse cuenta de que no podía moverse, se puso de pie, alejándose inmediatamente de Shikamaru y llevándose consigo su marioneta. Shikamaru hizo una mueca ante lo sucedido, antes de notar que el rostro de Kankuro estaba contorsionado. Mientras sus acciones lo alejaban de Shikamaru y le daban espacio, el rostro del titiritero parecía estar luchando con sus propias acciones. Finalmente, él y su marioneta salieron de la sombra de la duna y volvieron al sol abrasador. Seguía mirando a Shikamaru, y tras unos instantes de estar allí de pie, sus movimientos se volvieron aún más confusos. Luchó por llevarse ambas manos a la frente y luego intentó arrodillarse, antes de enderezarse y alejarse más pasos del cuerpo caído de Shikamaru. Su rostro comenzó a debatirse con las emociones, y finalmente abrió la boca, y las palabras comenzaron a salir lentamente de sus labios. «Desuéltame, perra». Shikamaru se reclinó contra la duna de arena en la que estaba sentado y dejó escapar un suspiro de alivio. «Ino. Choji. Por Dios, debo ser un idiota con suerte». Choji apareció rápidamente desde lo alto de la duna bajo la que estaba sentado Shikamaru y se deslizó hasta estar junto a su amigo. Mientras tanto, Kankuro vio aparecer al ninja más grande y soltó un gruñido de frustración. Intentó usar los dedos para impulsar su marioneta hacia ellos, sin querer dejar escapar a Nara, pero entonces se vio arrojado a la arena frente a él. Gritó. ¿En serio? Lo perfeccioné. Pensé que estarías muerto. Al menos deberías haber estado inconsciente más tiempo. Shikamaru miró a su camarada y luego lentamente dejó que sus labios se curvaran en una sonrisa. Pensé que estabas fuera. Choji no perdió mucho tiempo hablando y, en cambio, se arrodilló, cargando a su viejo amigo por encima del hombro y balanceándolo allí. Shikamaru, en ese momento, no podía mover los brazos en absoluto, pero usó las piernas para facilitar que su amigo fuera lanzado por encima del hombro. Choji entonces recogió el kunai que Kankuro había dejado caer cerca de Shikamaru y lo guardó en un bolsillo trasero. El hombre corpulento se giró hacia el cuerpo de Kankuro, que seguía en el suelo, luchando por recuperar el control. «Bien, Ino, lo tengo», gritó. «Prepárate para levantarte de nuevo». Choji comenzó a ascender por la duna de arena de la que había bajado, sujetando el cuerpo de Shikamaru sobre su hombro derecho. Considerando la diferencia de peso entre ellos, resultó extremadamente fácil, y mientras Ino sujetaba a Kankuro, pudo tomarse su tiempo y asegurarse de no lastimar a Shikamaru con molestias. Al llegar a la cima de la duna, se deslizó hacia abajo, revelando la otra cara del entorno que Shikamaru no habría podido ver desde sus posiciones anteriores. Shikamaru estaba cansado y agotado, pero incluso él podía sentir la sensación de que Choji lo había vuelto a dejar cerca de la arena. Luchó por usar los ojos para mirar a su alrededor, pero Choji simplemente levantó una mano. «Quédate aquí, ¿de acuerdo? Voy a buscar a Ino y acabaremos con esto. Tú quédate aquí». Shikamaru intentó abrir la boca para hablar, pero solo sintió una repentina necesidad de respirar. Contuvo el aliento, y su amigo lo notó, antes de extraer rápidamente el resto de los dardos que le habían penetrado. «No te preocupes. Terminaremos esto y luego te sacaremos de aquí. Tranquilo, quédate aquí». Choji arrojó el resto de los dardos al suelo y se dio la vuelta rápidamente para irse. Shikamaru lo perdió de vista en cuanto regresó a la otra duna, y pronto apoyó la cabeza en la arena, cerrando los ojos mientras el veneno seguía extendiéndose. Cuando Shikamaru se despertó, se sorprendió de estar vivo. Después de todo, Kankuro era un ninja peligroso. La formación Ino-Shikacho solía requerir la participación de los 3 miembros para tener éxito. E incluso si Kankuro hubiera sido derrotado y la formación Ino-Cho hubiera resultado exitosa, el titiritero había dicho que su veneno lo mataría en 38 horas. 38 horas no deberían haber sido suficientes para salvarlo. Y sin embargo, allí estaba. Acostado en algo que lo hacía sentir cómodo. Vivo. Respirando. Aún tomando oxígeno. Abrió lentamente los ojos para mirar a su alrededor. Justo frente a él, vio una luz blanca brillante. Aunque inicialmente pensó que aún podría estar muerto, la aparición del techo tras la luz desmintió cualquier idea. Giró lentamente la vista hacia un lado de la habitación y vio una máquina con un cable que se dirigía hacia él y se conectaba a un tubo que era su antebrazo izquierdo, junto con una ventana.
Luego, lentamente, miró al otro lado de la habitación y vio otra ventana, otra máquina que se conectaba a su antebrazo derecho, junto, con la cara preocupada de Temari Nara. Y su vientre hinchado. Parecía estar sentada en un taburete junto a la cuna donde él yacía, mirando por la ventana. Aún no se había dado cuenta de que había recuperado el conocimiento, y al oír esto, Shikamaru se encontró esbozando lentamente una sonrisa burlancia. Normalmente estaba tan alerta, pero hoy parecía estar fuera de sí. Tampoco se había arreglado para la ocasión. Simplemente llevaba la ropa premamá morada y holgada que había usado habitualmente durante los últimos 7 meses, y aún llevaba el pelo recogido en sus coletas habituales. Shikamaru simplemente la miró fijamente un momento más, antes de respirar hondo, volver a mirar al techo y exhalar, disfrutando de poder respirar. Seguía vivo. Sus amigos lo habían salvado. Podría seguir adelante, al menos un poco más. Estaba mirando a Temari. Podría ver a su hija. ¿Tenía suerte, Shikamaru? La voz de Temari solía destilar veneno o una orden, pero esta era una de las pocas veces que carecía de alguna de esas cualidades. El hombre herido volvió la vista hacia ella y vio que lo estaba observando. Sus ojos eran grandes y estaban llenos de preocupación, y en su rostro se veían claramente las ojeras que se acumulaban bajo ellos. Apoyó ambas manos en su regazo y luego lo miró fijamente a los ojos marrones antes de volver a hablar. ¿Shikamaru? ¿Estás despierto? En ese momento, Shikamaru podría haber jurado que su voz era lo mejor del mundo. Abrió lentamente la boca para hablar, notando distraídamente que su voz estaba tan seca como sus labios. Sí. Estoy aquí. Entonces sintió que algo casi le explotaba en la cabeza y dejó escapar un gemido mientras la inclinaba bruscamente hacia adelante. Temari se abalanzó al instante, recostando lentamente la cabeza de él sobre la almohada donde yacía, antes de colocar una mano sobre su frente. Al sentir su temperatura, lo miró con el ceño fruncido y apartó las manos de su cuerpo. ¿Por qué tuviste que salir y ser tan imprudente? Empezó. Shikamaru puso los ojos en blanco y se preparó para la diatriba que vendría a continuación. Bueno, ese fue un buen minuto en el que ella no causó problemas. Envenenarte y todo este desastre. Enfrentarte al enemigo tú solo cuando sabes perfectamente que normalmente necesitas un plan para empezar a tener éxito. Mírate. ¿Cómo pudiste acabar tan mal estando en equipo? Shikamaru exhaló. Me vendría bien un cigarrillo ahora mismo. Uf. ¿Acaso, siquiera pensaste en la gente que, potencialmente dejarías atrás? ¿O simplemente seguiste luchando porque eres un ninja? Eres un hombre. ¿Este es tu deber? ¿Ya terminaste? Ni de lejos. Es decir, mírate. Si Choji e Ino no hubieran estado ahí, estarías muerta. Y. Ni siquiera te das cuenta de cómo habría sido mi vida sin ti. Hizo una pausa, y al hacerlo, Shikamaru intentó lentamente llevarse una mano a la cabeza para tomarse la temperatura, pero pronto descubrió que aún estaba demasiado débil para hacerlo. Al bajar la vista, vio sus brazos tendidos a ambos lados del cuerpo, ligeramente vendados. Entonces Temari volvió a hablar. Solo no me habría casado contigo si fueras tan imprudente. Mujer. No me interrumpas, Shikamaru. Solo, tienes que tener más cuidado. Hizo otra pausa, y Shikamaru hizo un esfuerzo por incorporarse sobre la almohada donde yacía. Cuando ella continuó, su voz era un poco más suave. Me contaron lo que pasó. Estaba muy preocupada. El veneno, menos mal que Sakura no estaba de guardia. Si no, no habrías sobrevivido. Pero, luego tuve que esperar. Cuando te trajeron, tuve que esperar. Tuve que, sentarme ahí, sintiéndome tan indefensa, y odiaba hacer eso. Tu vida estaba completamente en manos de alguien más. Nuestro futuro estaba en manos de alguien más. Hablé con Ino y Choji para pasar el rato y siempre te elogiaban, pero, yo solo, para allá. Cálmate, Tem. No, si no, digo esto. O sea, sé lo que hice. Me escapé contigo. Me casé con una shinobi. Dejé mis aldeas, a mis hermanos, para estar contigo. Debería haberme preparado para el día en que no pudieras volver conmigo. Debería haberlo hecho incluso antes de venir. No debería permitirme ser débil. Pero, no seas tan imprudente. Ten más cuidado. Estudia la batalla y estudia a tus oponentes. Es decir. De repente, Temari se desplomó hacia adelante y se puso ambas manos sobre el estómago. Shikamaru la observó y se encogió al verlo, antes de incorporarse lentamente apoyándose en uno de sus hombros.
Temari gimió levemente y se incorporó lentamente, reclinándose en el respaldo de la silla. Shikamaru seguía observándola, y antes de que pudiera seguir reprendiéndolo, él habló primero. No deberías hablar tanto en tu estado, dijo. Enseguida se dio cuenta de lo que sus palabras iban a provocar y se corrigió de inmediato. O sea, deberías cuidarte mejor. Como dije antes, cálmate. Estoy aquí, ¿verdad? Sigo viva. No te preocupes por mí. Estoy bien. Sigo respirando. Intentó hacer lo mejor que pudo para señalar el abdomen de Temari. En lugar de eso, preocúpate por el bebé. Temari frunció el ceño y luego apartó la mirada de él por un rato. Sí. Me preocupa el pequeño. Es que su voz se apagó. No sabía qué decir ni cómo explicárselo. Sin embargo, cuando se escuchó la voz de Shikamaru, ella comenzó a estar agradecida de haberlo elegido como su esposo. Asustado. ¿Tienes miedo? Temari asintió, bajando la cabeza en señal de reconocimiento. Shikamaru dejó reposar la cabeza sobre la almohada y luego continuó hablando, ahora que era más fácil. No te preocupes. No podemos hacer nada, y tú no puedes hacer nada si muero en el cumplimiento del deber. Tú, lo sabes, Temari, no lo hace más fácil. De verdad que no. Shikamaru dejó escapar otro suspiro. Lo sé. Pero nada lo hará más fácil. Tú lo sabes, Temari. Y. Créeme. Yo tampoco quiero morir ahí fuera, si puedo evitarlo. Tengo gente por la que vivir. Pero, Shikamaru sintió una opresión en el estómago y dejó de hablar. Cuando movió lentamente las manos para sujetarse el estómago, Temari lo miró antes de apartar la mirada. Tras unos instantes, negó con la cabeza. Toda la guerra es un jodido desastre. Shikamaru asintió lentamente. Este mundo entero es una mierda en estos momentos. Solíamos ser aliados. Solíamos ser compañeros de bebida. Temari sonrió y comenzó a recordar. Pudiste beberlos todos debajo de la mesa y fuera del bar. Y ahora apenas puedo sobrevivir a una emboscada con solo uno de ellos. Shikamaru rió con tristeza. Temari lo miró y entrecerró los ojos. Entonces, fue una emboscada. Pensé que dijiste que Ino y Choji te lo contaron todo. No todo. Solo, dime qué pasó. Shikamaru respiró profundamente. Salió de la nada, me mantuvo de pie a propósito para que no pudiera pensar, luego se acercó a mí con una de sus marionetas y siguió disparándome dardos. Por supuesto, me dio y caí. Entonces Shikamaru miró hacia Temari y entrecerró los ojos. Se me acercó, me puso un kunai en el cuello e intentó preguntarme dónde estabas, Tem. Cuanto más callaba, más se enojaba. Temari apartó la mirada de él y volvió a mirar al suelo. Mientras su mente comenzaba a pensar, Shikamaru terminó. Después de tanto tiempo, ¿y todavía te buscan? O sea, ¿no les dijiste nada antes de irte? No, no lo hice. Habrías podido encontrar la manera de decir, lo siento, pero no estoy de acuerdo con tu punto de vista y creo que vas a hundir a la aldea en una guerra eterna. Así que me casaré con mi novio y, indirectamente, trabajaré para evitar que arruines todo por lo que llevamos años trabajando. Shikamaru negó con la cabeza. No. Y por eso me fui. Eso, y que alguno de ellos probablemente me habría hecho sentir culpable y me habría obligado a quedarme. Y no quería que eso pasara. Shikamaru se encogió de hombros y luego volvió a mirar a su alrededor. Volviendo a mi historia. Después de eso, supongo que Ino restringió a Kankuro con su jutsu, y luego Choji me levantó y me llevó a un lugar seguro. Y ahora estoy aquí. Él la miró y luego consideró con mucho cuidado lo que iba a decir a continuación, antes de permitir que sus palabras fluyeran de su boca. Tu hermano se ha vuelto fuerte. Y solo han pasado, ¿cuánto? ¿3 años? 3 años, sí. Temari se recostó en la silla y sintió un dolor en el corazón. Después de tantos años, ¿todavía me buscaban? Joder, ¿a quién dejé atrás? Su cuerpo hizo los movimientos que solía hacer cuando pensaba en sus hermanos, pero esta vez Shikamaru no hizo ningún comentario. En cambio, simplemente miró hacia una de las ventanas de su habitación y comenzó a distraerse, observando las nubes que volaban sobre su cabeza. Era un bonito día nublado, y había mucho que ver. Y después de tantos años, todavía disfrutaba de los sencillos placeres del cielo. Mientras tanto, la mente de Temari comenzó a debatirse con los mismos pensamientos que habían atormentado los días posteriores a su partida de Sunagakure. ¿Cómo progresaban sus hermanos sin ella? Según todas las noticias que recibía de sus amigos y su esposo, los ninjas de la arena operaban sin piedad, pero esto no era nada nuevo. ¿Alguna noticia?
Se inclinó hacia adelante de nuevo, sujetándose el vientre. Lo mismo que había sucedido minutos antes. Shikamaru observó sus movimientos y luego la miró de nuevo, sintiendo estrés, emoción, felicidad y preocupación. ¿Cuándo dijo el médico que estabas de parto otra vez? Preguntó. Su voz era un poco más suave que antes, y sus palabras salieron lentas y elaboradas. Temari se incorporó lentamente y se sonrojó al oír el tema. De hecho, se supone que el pequeño ya debería haber salido, respondió. Luego se permitió sonreír con suficiencia. Típico de Nara. Ni siquiera ha nacido y ya es un vago. Shikamaru se rió de esto. Entonces supongo que será un niño. Oh, espero que no. No creo que pudiera sobrevivir si tuviera que lidiar contigo y con un mini clon tuyo. Excepto con aún más llanto y pereza, al parecer. PFFT. Shikamaru miró hacia el techo. Bueno, supongo que cuando salga el chorrito intentaré pasar más tiempo en casa también. O sea, no quiero ver tus técnicas de crianza. Temari sonrió. ¿Y qué tienen de malo mis técnicas? ¿Y cómo puedes opinar sobre ellas si nunca las has visto en acción? Shikamaru tosió 2 veces. Bueno, no sé cómo eran tus padres, y tú eres de las que anda por ahí dándoles golpes en la cabeza a todos hasta que entienden algo. No puedo permitir que el futuro heredero de Nara sea criado así. ¿Ah, sí? ¿Y a diferencia de tu crianza? ¿Qué harás? ¿Diciéndole al niño que camine en lugar de enseñarle, y luego jugando shogi todo el día? Funcionó para mí. Menos mal que creciste con una mamá. Uno bastante problemático. ¡Ay, Dios mío! Más vale que nuestro hijo no crezca diciendo eso. Si no, me volveré loco. Bueno, ya veremos. Shikamaru respiró profundamente otra vez. Luego miró hacia su esposa y sonrió. Y. Por eso no deberías preocuparte por mi muerte, Temari. Sobre todo ahora, tengo que quedarme para asegurarme de que el rey esté protegido. Luego la miró a los ojos y sonrió. Y la pieza de la reina, por supuesto. Temari se dejó engañar por la dulzura de Shikamaru y luego le devolvió la sonrisa con tristeza. De la misma manera que tengo que quedarme para asegurarme de que, mientras el rey está protegido, el caballero también está en buenas manos. Shikamaru leyó sus palabras y luego asintió lentamente. Shikada Inara nació el 11 de noviembre del tercer año de la guerra con Noasuna. Nació con 3 semanas de retraso, con 1,5 kilos de menos, con un mechón de pelo negro en la coronilla y ojos verde oscuro. También fue la razón por la que Temari tuvo que pasar unas semanas más de embarazo y un parto más largo de lo habitual. Y aunque al principio estaba enfadada y disgustada por la duración del parto y todas las complicaciones posteriores, una sola mirada al pequeño alivió al instante cualquier sentimiento que la nueva madre había estado sintiendo. Shikamaru se había sentado a su lado en un taburete. Una postura curiosamente opuesta a la de hacía apenas unas semanas. Se turnaban para sostener al pequeño en brazos, contemplando a su recién nacido, observándolo respirar, observándolo y escuchándolo roncar. Oliendo ese aroma de bebé recién nacido, mirándolo y viéndose a ambos dentro de él. Ambos se sobresaltaron cuando bostezó, y luego se enojaron al instante cuando volvió a llorar. El fuerte abrazo de Shikamaru sobre su pequeño cuerpo, y el abrazo exhausto pero suave de Temari sobre él. Ninguno de los dos podía creerlo. Ahora tenían un hijo. Juntos. Era suyo. Eran padres. Después de que Shikadai se durmiera, Temari se unió rápidamente a él, mientras Shikamaru simplemente los vigilaba y dejaba que su mente pensara. El parto había sido un caos absoluto, y no era de extrañar que Temari estuviera tan cansada. Hubo muchos gritos, muchos empujones, y muchas veces la cabeza de Nara fue pateada fuera de la sala de partos por no ayudar en la situación. Cuando el niño finalmente nació, con su bajo peso, fue revisado rápidamente antes de que, afortunadamente, los médicos no encontraran ningún otro problema grave y entregaran al bebé que lloraba a sus padres. Les llevó un tiempo calmarlo, antes de que Temari lo alimentara, antes de que la nueva familia pasara el resto de la noche simplemente abrazados, dando la bienvenida al recién nacido al mundo, todos asombrados por lo sucedido. Pero al apoyar la cabeza en el respaldo de la silla, Shikamaru no pudo evitar recordar la situación y se puso bastante nervioso y preocupado. Se había convertido en padre, y Temari en madre, en el tercer año de una guerra que, después de todo, parecía no tener fin. Había mucho de qué preocuparse. El Frente Suna se acercaba cada día más a Konohagakure. ¿Qué pasaría si atacaban la aldea directamente? ¿Qué les sucedería a Temari y al pequeño Shikadai?
Aunque no dudaba de que Temari aún poseía la inteligencia y la fuerza que lo habían atraído hacia ella en un principio, cualquier cosa podía pasar. Podría verse abrumada, no fácilmente, pero aún era una posibilidad. Debería empezar a tender trampas en su casa, por si acaso. ¿Debería pedir más protección? Luego, estaba el tema recurrente de su posible muerte en acto de servicio. Le había prometido a Temari que haría todo lo posible para que eso no le sucediera, pero no había garantías. Nunca las hubo. Pero especialmente ahora, que tenía un hijo, quería poder quedarse un tiempo más y criarlo. Su padre lo había hecho lo mejor que pudo, pero al final, la presión de ser el líder del clan, sumada a estar en misiones constantemente, había anulado todos sus esfuerzos. Asuma fue asesinado antes siquiera de ver a su hijo, y por lo tanto, no recibió ninguna guía real desde allí. La típica narrativa de padre Shinobi era lo único que Shikamaru realmente tenía, y básicamente dictaba una vida donde el padre estaba en misiones todo el tiempo, mientras que la esposa se quedaba en casa criando a los niños. Negó con la cabeza y luego miró a Temari dormida. Ella no querría eso, en absoluto. Shikamaru tampoco. Pero era algo que probablemente se verían obligados a intentar. Había funcionado con sus padres. Probablemente había funcionado con los de ella. No tenían muchas opciones disponibles. Shikamaru tenía que estar en primera línea. Tenía que estar ocupado. Ese era su deber. Era un comandante, un general ahora. Se había dedicado por completo a su aldea. Era la voluntad del fuego. Tenía que proteger a todos. Los pensamientos de Shikamaru fueron interrumpidos por el nuevo bostezo de su hijo. Miró al pequeño bulto verde y se encontró sonriendo con orgullo. El niño ya se parecía mucho a él, algo que predijo que solo aumentaría con los años. Y tanto bostezar. ¿Ya estás cansado, pequeño? Solo naciste. Extendió una mano y le revolvió el pelo a Shikadai. Lo poco que le quedaba por el momento. Pronto, lo recogería en una coleta. Igual que él. Pronto, podría empezar a mostrar rasgos de cualquiera de los dos. Tal vez se volvería problemático como su madre. Tal vez se volvería como él. Tal vez se volvería igual que él. Eso, daría miedo. No, eso sería excelente. El niño abrió la boca y volvió a bostezar, y luego chasqueó los labios. Probablemente será como yo. Lo más probable. Shikamaru retiró la mano y volvió a recostarse en la silla. Tendría que organizar su tiempo y concentrarse, aún más ahora. Antes, era la guerra, Temari, sus amigos y asegurarse de que Kurenai estuviera bien. Ahora, tendría que ser la guerra, Temari, sus amigos, Kurenai y Shikadai. El genio táctico de Konoha esperaba en secreto que Temari y Shikadai no resultaran demasiado problemáticos, y luego se abofeteó por pensar así. Era estúpido desear eso. Eran su familia. Tenían todo el derecho a ocupar un lugar en su vida. Luego reescribió sus deseos con la esperanza de que la guerra finalmente ocupara menos tiempo y espacio. Era inútil, y podría haber terminado en un par de días si alguno de los combatientes hubiera decidido usar su cerebro. Pero poco sabía él, La guerra continuaría. En el cuarto año de la guerra con Asuna, Kakashi Hatake renunció como Hokage interino y nombró a nadie menos que al salvador de la aldea, Naruto Uzumaki, como su sucesor. Tras una votación, el nombramiento se hizo oficial, y para la primavera de ese año, Naruto finalmente cumplió su sueño. Si bien Kakashi había alegado razones personales para su renuncia, en el fondo conocía la relación entre Naruto y Gaara. Si había alguien en el mundo capaz de hablar con Gaara y convencerlo de poner fin a la guerra, ese era él. Así pues, el día de su nombramiento, Naruto contactó con Gaara por conferencia telefónica y le preguntó qué harían ambos por la guerra. Pasaron los días sin obtener una respuesta concreta, y todos creían, o más bien asumían, que la guerra habría terminado. Así fue hasta que, una semana después de la coronación de Naruto, la aldea de la hoja fue atacada. Esa parecía haber sido la respuesta de Gaara. Tanto Gaara como Kankuro habían sido avistados, por lo que su atención se había centrado en rastrear a los dos hermanos. Mientras el shinobi más fuerte intentaba someterlos, el resto de Konoha estaba bajo el ataque del otro ninja de la arena. Al final del ataque, sorprendentemente, aunque hubo mucha destrucción de propiedad y pequeños robos, no hubo muertes por parte de los ninja de la arena ese día, y como respuesta, tampoco hubo asesinatos por parte de los ninja de la hoja.
En cambio, ambos bandos simplemente lucharon hasta el punto de estancamiento, hasta que los ninja de la arena finalmente retrocedieron y desviaron el ataque. Pero una cosa era segura, si esa hubiera sido la respuesta de Gaara, entonces la guerra no estaría ni cerca de terminar. Y así, las cosas volvieron a la normalidad que todos en la aldea habían llegado a aceptar en ese momento de sus vidas. A Shikamaru se le permitió quedarse en casa con su esposa y su hijo recién nacido durante un mes más, hasta que lo enviaron de nuevo al frente para planificar estrategias y brindar apoyo. Temari había regresado a las reuniones diarias del clan, a las tareas domésticas y a sus largos paseos por la aldea, aunque en aquellos tiempos pronto descubrió que tenía menos tiempo para sí misma y que tenía que pasar cada vez más tiempo con su hijo en crecimiento. El tiempo que solía dedicarle al día para intentar pasar tiempo con sus amigas pronto lo encontraba en casa con el pequeño, cuidándolo y a veces intentando enseñarle cosas sencillas, como caminar y hablar. O al menos, intentándolo, Shikadai se había convertido en un bebé extremadamente inquieto e infeliz, siempre con ganas de dormir cuando Temari intentaba enseñarle algo, pero, por supuesto, siempre estaba despierto cuando tenía hambre. Y para colmo, aunque parecía que el bebé había heredado la pereza de Shikamaru, también había captado algo del descaro de Temari, sacándole la lengua de vez en cuando mientras ella hablaba, ignorándola mientras ella hacía demostraciones y poniendo los ojos en blanco de vez en cuando. Al principio, lo atribuyó a que simplemente era un bebé y no entendía nada de lo que hacía. Sin embargo, con el paso de los meses y a medida que crecía, Temari finalmente empezó a comprender lo que probablemente era. Shikadai hereda algunos de sus genes. Shikamaru finalmente regresó de su servicio en el frente casi un año después, en el cuarto año de la guerra, unos 5 días antes del primer cumpleaños real de su hijo. Para esta ocasión, Shikamaru decidió invitar a todos sus amigos a una especie de fiesta de despedida combinada con el baby shower que él y Temari nunca tuvieron tiempo de celebrar. Si bien la mayoría de los invitados estaban ocupados, al menos Ino, Sai, Choji, Karui y sus hijos pudieron asistir. El cumpleaños cayó en sábado, lo que significaba que Shikamaru podía quedarse todo el día en lugar de un par de horas después del trabajo, y por lo tanto, dedicó mucho tiempo a planear la jornada y a pensar en cosas que él, su familia y amigos podrían hacer. Sin embargo, toda esta planificación y conspiración finalmente se vio frustrada cuando se dio cuenta de que, a pesar de Temari, su hijo, a pesar de apenas tener un año, era de alguna manera más perezoso que él. Se había despertado a tiempo para su cumpleaños, pero también se había vuelto a dormir enseguida en cuanto su padre hizo algo más que simplemente acostarlo o darle de comer. Cualquier intento de despertar a su hijo había salido mal. O bien el niño se ponía a llorar, haciendo que Temari le gritara a Shikamaru, como siempre, o simplemente le sacaba la lengua. Se encogió de hombros, sacó a su hijo a la sala y lo colocó con los hijos de su amigo, solo para que el niño les diera una mirada a cada uno, antes de dejarlos solos y buscar un lugar en la alfombra que no parecía tan malo para una siesta. Al ver esto, Shikamaru le dio una palmadita en el hombro a su hijo, solo para que bostezara. Finalmente, después de la segunda palmadita, Shikamaru se cansó y simplemente encontró un lugar en la sala para sentarse, proclamando: HMPH. Se acabó la fiesta para él. Y así fue. El niño siguió durmiendo la siesta, salvo en 2 ocasiones en las que se despertó solo para que le dieran de comer y le cambiaran el pañal, a pesar de haber dormido toda la noche, de los esfuerzos de todos por despertarlo y del gran ruido que había a su alrededor. Había decidido no participar en su propia fiesta, así que todos los demás simplemente lo rodeaban. Los adultos hablaban y los demás intentaban jugar antes de quedarse dormidos como Shikadai o aburrirse unos de otros e intentar llamar la atención de sus padres. Pasó el tiempo, se cortó el pastel, se conversó, Shikadai siguió durmiendo y, a pesar de la terquedad de su hijo, Shikamaru se encontró disfrutando de un día relajante. Temari no lo había molestado en absoluto, el niño lloró una vez, los demás no se pelearon y, por una vez, el día pudo dedicarse a relajarse, sin pensar en la guerra. Shikamaru había estado completamente angustiado, bromeando con Choji, poniéndose al día con Ino y Sai, mientras que Temari había pasado gran parte de su tiempo con Karui, ya sea discutiendo recetas de comida extranjera, ninguno de los dos había nacido en Konoha, después de todo, o alardeando, ambos tratando de averiguar quién realmente había sido la kunoichi más letal. Y finalmente, el día terminó. Shikamaru y Temari fueron al porche a despedir a todos, mientras Shikadai, sentado en brazos de Temari, finalmente despertado, los observaba marcharse.
Los otros dos niños, Chocho e Inojin, intentaron hacer algún ruido o movimiento para que Shikadai los reconociera, pero este simplemente los miró fijamente, antes de que su carita se curvara lentamente en una mueca. Al no conseguir que el niño les prestara atención, Chocho e Inojin se marcharon con sus padres, y Temari entró mientras Shikamaru cerraba la puerta tras ellos. Shikadai había intentado volver a dormirse, pero antes de que pudiera hacerlo, Temari llevó al niño a un punto en el que quedó suspendido en sus brazos frente a ella, sostenido por su torso y mirando a los ojos enojados de su madre. No puedo creer que te quedaras ahí sentado toda tu fiesta de cumpleaños, durmiendo. Gritó. Shikamaru observaba desde la puerta y se encontró poniendo los ojos en blanco. Ni siquiera era un bebé y ya le estaban regañando. Tienes que aprender a no hacerla enfadar, chaval. O sea, mira todo lo que tu papá y yo hicimos por ti hoy. Supongo, aún eres muy joven, pero no. No. Sé que lo hiciste a propósito. Vamos, mira cómo esos dos intentaban que jugaras, y tú simplemente te quedaste dormido y luego los ignoraste. ¿Por qué? Serán tus futuros compañeros de equipo. ¿Por qué no? Tu Blesum. Mientras Shikamaru empezaba a distraerse, como solía hacer cuando su esposa se ponía a regañar, prestó atención de inmediato al oír la voz de su hijo por primera vez. Su mirada se posó lentamente en el pequeño regordete que era su hijo, y luego se dirigió lentamente a los rasgos de Temari, que se suavizaban. Su mirada, antes enojada, se había calmado, y en lugar de estar enojada, simplemente miraba a su hijo con incredulidad. Mientras tanto, Shikadai miraba fijamente a su madre y, evidentemente complacido por su reacción, repitió lo mismo. Tu Blesum. Su rostro se iluminó y luego comenzó a reír mientras repetía una y otra vez la palabra favorita de su padre. Tu Blesum. Problemático. 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 Mientras Temari cerraba los ojos con una mezcla de felicidad, orgullo, enfado y derrota, Shikadai dejó de repetir la palabra y, en cambio, empezó a retorcerse en sus brazos. Temari bajó lentamente a su hijo al suelo, y fue entonces cuando empezó a gatear por el pasillo hasta la puerta abierta que daba a su habitación. Después, se giró lentamente hacia Shikamaru y simplemente bajó la cabeza, completamente derrotada, mientras su esposo sonreía con suficiencia. Apenas has estado aquí, de alguna manera, ya se parece a ti. Shikamaru se rió para sí mismo, pero luego bajó lentamente la mirada. Pero aunque la familia aparentemente había tenido momentos de relax, el telón de fondo de la guerra con Oasuna seguía presente, lo que hacía que estos momentos fueran escasos. Una semana después de celebrar el primer cumpleaños de su hijo, Shikamaru tuvo que partir de nuevo, esta vez en una misión real, en lugar de simplemente estar en el frente, y Temari se encontró sola con su hijo. Como de costumbre, su antigua rutina seguiría, junto con los cambios que había tenido que hacer por el bien de Shikadai. Sus obligaciones parecían no tener fin hoy en día, ya que la guerra había continuado, y cada vez se abrían más responsabilidades para el líder del clan, y mientras Shikamaru estuviera en guerra, ella sería quien tendría que lidiar con todo. Mientras Shikamaru estuviera fuera, también tendría que compaginar el tiempo libre que le quedaba con la crianza de Shikadai, y quizás con la esperanza de que alguna de sus amigas, que ahora también compaginaban su vida matrimonial con sus hijos, tuviera tiempo libre. Por estresante que fuera, Temari manejó todo esto muy bien, por supuesto, a su manera. Y mientras cada uno cumplía con su deber, la guerra seguía gestándose. Para el 6º año de guerra, ambos bandos estaban obviamente exhaustos. Shikadai tenía 2 años y Shikamaru y Temari llevaban 6 casados. Al igual que en el 3er y 2º año de guerra, el frente estaba empatado entre las dos aldeas, por lo que el Hokage intentó hablar con el Kazekage sobre los términos para poner fin a la guerra. Una vez más. Los dos se encontraron donde el bosque se encuentra con la arena, de nuevo, pero no hubo una conversación real, como de costumbre. El Kazekage simplemente reiteró sus exigencias al principio de la guerra. 3 miembros del clan Hyuga, 2 miembros del clan Nara y 6 miembros del clan Inuzuka muertos, además de una gran parte del País del Fuego, en represalia por la serie de ataques terroristas que su aldea había sufrido. La serie de atentados terroristas que la Tierra del Fuego no había cometido. Como de costumbre, Naruto había intentado demostrar la inocencia de su aldea, pero, como siempre, para cualquier ojo experto, no era suficiente. Gaara tenía todo para demostrar que sus pruebas eran nulas, y así lo demostró, como siempre que había intentado hablar con el líder de la aldea oculta de la hoja.
Kankuro, su único guardia Kage tras la desaparición de Temari, simplemente observó la terrible experiencia con frialdad, mientras que Shikamaru y Sasuke, los guardias y consejeros de Naruto, observaban con incredulidad. Habían pasado 6 años, y lo mismo se repetía una y otra vez. Gaara realmente no les creyó, pero ¿quién podía culparlo? Parecía tener pruebas sólidas de sus crímenes. Crímenes que en realidad nunca cometieron. Naruto continuó hablando y tartamudeando, pero tras unos minutos de observar al Hokage intentar defender su postura, el Kazekage y su guardaespaldas simplemente se levantaron y se dieron la vuelta para marcharse. Ante esto, el Hokage entró en pánico, y Shikamaru lo observó. Todos en la tienda sabían que probablemente no volvería a haber un estancamiento como este en la guerra, y si no alcanzaban una paz blanca ahora, cuando la guerra terminara, terminaría muy mal para uno de los bandos. En un último intento por evitarlo, sin pensarlo, el Hokage habló fuera de turno, y su voz hizo que los dos hermanos de la arena se detuvieran en seco. Gaara, dijo Naruto. El quinto Kazekage no se giró. ¿Sí? Dijo. Cualquiera que conociera de Gaara antes de la guerra se daría cuenta de que su voz era inusualmente fría. Incluso para el estado en que se encontraban sus dos aldeas, la voz de Naruto al menos aún transmitía la calidez de siempre. Naruto tragó saliva y eligió sus siguientes palabras con cuidado. Tenía que haber una manera de llegar al Gaara que él, junto con casi todos los presentes, conocía. Y como siempre, por muy lejos que estuviera un amigo, Naruto lo intentaría. Siempre lo intentaría. Y ahí, al diablo. Mejor dejemos esta reunión y vayamos a por ramen. El Ichiraku sigue abierto, ¿sabes? Shikamaru oyó débilmente a Sasuke cubrirse la cara con una mano. Shikamaru casi había hecho lo mismo, pero en cambio se encontró observando la escena frente a él. Sasuke hacía lo mismo con la mano oculta. De todos los presentes, tal vez él podría ser quien hiciera entrar en razón al amo de las arenas. Ya lo había hecho con Sasuke, ya lo había hecho antes, y había una gran posibilidad de que pudiera usar su magia contra. De repente, el líder del clan Nara oyó a alguien apretar los dientes. Dedujo rápidamente que eran los de Gaara y observó lentamente cómo las manos del pelirrojo se convertían en puños. El Kankuro más alto, en ese momento sin capucha ni pintura facial, giró lentamente la cabeza hacia su hermano pequeño. Y a través de esos dientes apretados, pudo oír la voz angustiada de Gaara. Y Naruto y Uzumaki, no ceno con traidores. Antes de que Naruto pudiera decir otra palabra, Kankuro abrió la puerta de la tienda, y tanto el Kazekage como su hermano mayor se marcharon. No tenía sentido perseguirlos. La guerra continuaría. Mientras Naruto hundía lentamente su cabeza entre sus brazos y miraba hacia el suelo. Y así, la guerra se reanudó rápidamente tras la reunión. Gaara, como de costumbre, le había dado a la hoja una semana entera para reconsiderar su postura, y como siempre, la hoja había declinado oficialmente. Otra ciudad-castillo fue atacada y la guerra se reanudó. Y eso significó que tanto Temari como Shikamaru Nara volvieron a sus actividades. Solo que, ahora, debido al cansancio, todo era un poco más caótico. A veces, Shikamaru volvía a casa después de un consejo de guerra larguísimo y se quedaba dormido en el porche. Después de que Shikadai se quejara con indiferencia de que su padre era un vago, parecía que el niño estaba aprendiendo mal las palabras, Temari lo llevaba a su habitación, le hacía comer lo que necesitaba y luego lo ayudaba a dormir. A veces, Shikamaru no volvía a casa del consejo de guerra, y Temari se enteraba de que su esposo había decidido simplemente dormir en la sala del consejo hasta la siguiente reunión del día siguiente. A veces, durante su permiso, Shikamaru recibía la notificación de que debía regresar al frente de inmediato, lo que hacía que el líder Nara dejara todo lo que estaba haciendo y saliera corriendo. A veces, Shikamaru volvía a casa con multitud de cicatrices en el pecho y, a diferencia de antes, Temari no podía atenderlo en casa y tenía que llevarlo personalmente a la enfermería. Después de esto, probablemente regañaría su cuerpo inconsciente o cansado por ser tan descuidado. Había otra cosa que había interrumpido sus rutinas habituales y era la incorporación de su hijo a sus vidas. Aunque al principio Shikadai simplemente observaba, con el paso de los años, el niño se involucró cada vez más en las rutinas de sus padres, en lugar de ser simplemente una tarea más que Temari o Shikamaru debían atender después de un duro día de trabajo. Para el 6º año de la guerra, el niño tenía 3 años, y el hecho de que pudiera caminar y hablar pronto se convirtió en un problema. A veces, cuando su padre llegaba tarde a casa y simplemente entraba a trompicones en su habitación con Temari para intentar dormir, su hijo caminaba detrás de él, intentando investigar.
A los 4 años, comenzó a notar la mirada de dolor en los rostros de su madre y su padre cuando les preguntaba si tenía tías o tíos. Para el 7º año de la guerra, Yoshino Nara falleció de una enfermedad, y mientras Temari tuvo que ayudar a Shikamaru a lidiar con su dolor, también tuvo que ayudar a su hijo a afrontar su primera pérdida. A los 5 años, el niño empezó a preguntarle a su padre cada vez con más detalle sobre la guerra en la que luchó. Pronto descubrió que encontrar esas respuestas era más fácil si simplemente le preguntaba a su madre, jugaba al shogi con ambos padres y pasaba menos tiempo durmiendo la siesta y más tiempo intentando convencer a sus amigos para que salieran con él, o simplemente buscando un rincón en el jardín para contemplar las nubes, de tal palo, tal astilla. Para el 9º año de la guerra, ya había empezado la escuela, y aunque la odiaba, era demasiado problemática, según él, los amigos con los que había jugado en su infancia seguían allí, así que no era tan malo como pensaba. El tiempo que Shikadai pasaba en la escuela ayudó a Temari a organizar su día, y durante ese año Shikamaru llegó a casa cada vez más puntual, lo que le permitió desayunar y cenar con su familia a la misma hora con más regularidad. Y para el 10º año de la guerra, con el 2º año de escuela de Shikadai, el cumpleaños número 37 de Shikamaru, el cumpleaños número 40 de Temari, el cumpleaños número 7 de Shikadai y el 10º aniversario desde que Shikamaru y Temari se habían casado, todos los Nara, junto con el resto de la aldea de la hoja y sin duda la aldea de la arena también, estaban contentos de encontrarse en una pausa de la guerra. El año había comenzado con una pequeña escaramuza por una aldea de arena limítrofe en la Tierra del Viento, pero aparte de eso, todos los combates se habían debido a misiones, y no a intentos de apropiación de tierras. Durante el primer año de la guerra, ni el Hokage ni el Kazekage habían estado lejos de sus aldeas, simplemente en casa, preparándose para la guerra. Pero a medida que avanzaba el año, la frágil paz parecía haber continuado. Las misiones contra cada aldea se habían detenido lentamente hasta César, y pronto, ya no había primeras líneas. Esto significó que ambos Kage pudieron llamar a sus ninjas de vuelta a sus aldeas, con una especie de permiso, y así Shikamaru se encontró trabajando en casa. Y a medida que avanzaba el año, le resultaba extraño que su trabajo comenzara a disminuir. Su tiempo en la oficina del Hokage con Naruto comenzó a disminuir poco a poco, ya que el hombre comenzó a enviar a sus asesores a casa más temprano y simplemente terminaba cualquier trabajo que aún necesitaba hacer. Esto les había dado a todos sus asesores, incluido Shikamaru, aún más tiempo para pasar con sus familias y amigos, y pronto Shikamaru se encontró pasando días enteros en casa. Esto todavía significaba que tenía que trabajar de alguna manera. Por supuesto, Temari no lo dejaba holgazanear demasiado, pero ahora este trabajo podría ser algo más que simplemente prepararse para matar gente. Este trabajo podría ser algo que realmente quisiera hacer. Como cuidar de su familia y pasar tiempo con amigos. Y así, todos bajaron la guardia, solo un poco. Naruto continuó intentando contactar a Gaara para quizás firmar un tratado de paz. La gente pasaba tiempo con sus amigos y familiares, o simplemente para sí mismos. Y por un tiempo, todo en la aldea reinó la paz, así fue hasta ese fatídico día. El 23 de octubre del 10º año de la guerra con Noasuna. Cuando terminó la paz inestable.